Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Me Muy ves bien, bien? perfectamente. Está Matt conectado, lo que pasa que no sé por qué razón no le vemos, pero él está también, de hecho, si hablas, te escuchará. Acá Matt, habla que ya Bueno, estamos. ahí apareció. ¿Cómo Vale. estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Matt? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Que habías ido al baño, Bueno, por eso sí. por eso no salía. Estaba claro, estaba así, exactamente. ¿Todo Porque bien? uno no ve de la cintura para abajo, no ve nada en esto, por suerte. Claro, Esto como, ¿cómo como estar se dice a desnudo? como se dice a los presentadores de las noticias que dicen que por arriba llevan americana y camisa y por debajo pueden estar perfectamente en calzoncillos, ¿no? Exactamente, exactamente. Che, qué bueno Bueno, tenerte, Carlitos, ¿cómo estás? Carlitos. Bueno, ¿Cómo muy estás, bien. Bueno, Carlitos? medio hecho puré porque el jueves fui tuve una conferencia en Punta del Este, de ahí me fui a México. No pudimos aterrizar en México, tuve que aterrizar en Cancún, de ahí 2 horas porque había niebla. Me fui para Durango, de Durango ya ni sé, a- a Torreón. De Torreón di la conferencia de noche porque llegué tarde, porque hubo que atrasarla. Y ahí me volví y llegué hoy hace un par de horas. Pero bueno, Agotado, entonces. el compromiso contigo era más importante. Bueno, pues yo te lo agradezco. De todas formas, hacemos una cosa, vamos a dejar escuchar al cuerpo. Es decir, nosotros vamos hablando y cuando me digas, Antonio, Matt, no puedo más, cortamos y tú marcas los tiempos. ¿Te parece? Bueno, me parece, sí, no, pero yo puedo, por el momento puedo, por el momento Venga, Qué puedo. grande. perfecto, perfecto. Una cosa, antes de empezar, queríamos agradecer, bueno, lo primero agradecerte, Carlitos, que sabemos que estás dando vueltas por todo el mundo, que nos hayas dedicado este tiempo a nosotros, a los seguidores del canal, es oro puro. Entonces, unas gracias infinitas a ti y también queríamos agradecerle a Nacho, que fue el que nos puso en contacto en un primer momento, el hacer posible esta charla. Entonces, gracias a él por Gracias, ponernos Nacho. en contacto y gracias a ti por estar aquí con todos nosotros, que has creado una expectación. Vamos, tenemos el canal revolucionado. Bueno, para mí es importante, tanto tú como Alexis Escarantino, que hablé con él el otro día, que son con los continuadores de la historia, digo, y los que han hecho que la historia esta sea grande, y bueno, y me parece buena porque es una historia que habla de unidad, que habla de una cantidad de cosas importantes que son las que generalmente hablo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio. Y bueno, una historia de chavales que no servíamos para nada, o por lo menos yo no servía para nada, y bueno, y de pronto me tocó evolucionar, transformarme para salir adelante, que es un poco de lo que hablo yo. Digo, yo tenía 18 años, no me vean como este viejo de 71, véanme como hay un chavo de 18 que era nada, como dicen en el México, era un junior, digo, no servía para nada. De todas formas, yo cuando te miro, te veo a ti, pero también veo a este chico. O sea, veo a los dos, Ah, ¿sabes? bueno, Tengo por lo menos la capacidad para verlos a los dos. bueno. Bueno, sí, con el tiempo uno ha evolucionado un poco, no es que haya dejado de ser un malcriado, porque sigo siendo, pero bueno, ahora un malcriado más maduro, por lo menos. Bueno, Después de la pues historia está esta bien. y después de que, no, y trato y muy responsable, digo, la verdad que la responsabilidad, así para mí era mi obligación llegar hoy de cualquier manera acá a la charla contigo, que era lo que me había comprometido. También hay elecciones presidenciales hoy en Uruguay que también me importaba el voto, porque siempre el uruguayo parte de la base que su voto define. Y bueno, o sea que esos eran dos grandes motivos por los cuales me motivaban a estar aquí Muchas frente al gracias. teléfono. De hecho, la hora, acuérdate que la hora fue que me dijiste, Antonio, hacemos el directo antes, o sea, después de que yo vaya a votar, por la importancia que tú le concedes al voto, claro. Exacto, bueno, llegué Bien. del aeropuerto me fui a votar y bueno, por suerte como era el mediodía, esa hora está todo el mundo almorzando o comiendo Mm. y bueno, voté rápido. Nada, maravilloso, maravilloso. No sé si voté bien, pero voté rápido. Pero lo Bueno, importante, pero votaste votaste, que es lo lo que importante. querías, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir, bueno, por el momento es una ilusión. Después, como dijo el presidente actual, dijo, lo importante no es el primer día, es el último día, cuando uno hace el balance. Totalmente, totalmente. Tú Sí. has dado miles o cientos, no sabría contar,
el motivo de la cantidad de charlas que tú has dado, de entrevistas. ¿Qué esperas de esta charla con Mati conmigo? ¿Qué esperas? Bueno, espero, bueno, simplemente seguir potenciando la historia que me doy cuenta que ha revolucionado, digo, ahora con la película La Sociedad en la Nieve, se revolucionó de vuelta, es increíble cómo ha llegado a la juventud y a mí eso me importa mucho, que los jóvenes tengan, se agarren de una historia. Fíjate que están todo el tiempo, los chicos están jugando al PlayStation o lo que fuera y ahora ven una historia real que la pudieron haber sido ellos los protagonistas, porque esta es una historia que pudo haber estado en manos de cualquiera, es una historia de gente común, una historia extraordinaria que la protagonizó gente del común. Yo no, acá en el Uruguay no hay nieve, la montaña más alta tiene 500 metros, o sea, no conocíamos nada, y aparte, como te digo, era un malcriado de desayuno en la cama, hasta niñera tenía en aquella época, así que imagínate. Y bueno, y me tocó vivir esta historia que realmente es una historia alucinante. Yo cuando veo el video que pongo antes de la conferencia, yo digo, yo no pude haber vivido esta historia. Y la historia fue mucho peor que el video, digo, porque esa es la verdad. Porque Total. aparte, tanto en la película que dura 1 hora y media o 2 horas, pero la historia duró 70 días, o sea que fueron 70 días permanentes de lucha contra la incertidumbre. Y yo te subo Así, todavía más. Yo creo que más que 70 días fueron como 70 años, porque cada día allí era el tiempo no pasaba, por lo que comentáis, Es que el tiempo ¿no? no pasaba, el tiempo pasaba y no pasaba y además no era como los presos que tienen un día término. Lo nuestro era pelear el día de hoy para que sucediera algo el día de mañana, pero no sabíamos que terminaba, porque un preso, por más que tenga 30 años de condena, pero sabe que hay un día que termina. Lo nuestro era la lucha. Creo que la cruz que nosotros teníamos era la Navidad y llegamos antes de la Navidad, el 22 de diciembre Claro, que ella pero fuera, aquí, porque nuestra lucha no era por Hollywood, no era por los Goya, no era por Venecia, no era porque se hayan hecho 3 películas, 26 libros escritos, 9 documentales, tú mismo un canal entero, Alexis lo mismo. Digo, no peleamos por eso, peleamos por cosas más simples, porque la escala de valores cambia brutalmente cuando suceden estas cosas y le empiezas a dar valor a cosas que de repente en la vida común no le das así, el valor. de hecho, así con es. esto que estás comentando, te voy a comentar un dato psicológico con el tema de la incertidumbre. Se han hecho diferentes estudios y sabes que a nivel psicológico es peor la incertidumbre que una mala noticia. Y el problema era que vosotros constantemente teníais la incertidumbre. Ese era el gran problema. Pues Continuamente, continuamente. El mejor momento fue lo que vos decís, fue la mala noticia, cuando nos dejaron de buscar, porque ahí nos dimos cuenta que la historia estaba en nuestra mano, que eso es, dependía Claro, de nosotros, que fue el día que, como yo digo, dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir, porque ahí empezamos a pelear nuestra historia. eso O es. sea, el mundo entero, el ser humano somos tan arrogantes que nos creemos que cuando a vos te pasa algo, el mundo se detiene. ¿Sabes lo que es? El mundo sigue andando. El mundo claro. sigue andando. Los astronautas llegaban a la luna, se seguía jugando al fútbol. En fin, el mundo seguía. Yo detestaba escuchar noticias del exterior porque para mí yo lo veía como que el mundo entero se había olvidado de nosotros. Y, Entonces, y a seguir. y Habiéndote claro, dado pero por muerto, había que seguir. no queríamos ni escuchar la radio porque, bueno, éramos como que los demás eran otra gente. A diferencia de, por ejemplo, el caso de los mineros, que en el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Yo mismo hablé con los mineros, hablé con uno de ellos porque les pusieron un cable de teléfono Sí, para darles ánimo. Pero Bueno, bueno, me acuerdo. la historia nuestra fue una lucha total contra lo imposible, esa es la verdad. Bueno, tal contra lo imposible que el título de la película, Lo Imposible, Bayona lo sacó de la historia, de la historia nuestra, digo, porque Bayona cuando empezó a filmar Lo Imposible, la película de María Belón, bueno, la verdadera Sí, del tsunami, le cayó el libro La Sociedad de la Nieve y ahí se dio cuenta que el título de la otra tenía que llamarse Lo Imposible. Y él se fíjate cómo que al cuestionó en final ese, todo vuelve. Como que todo vuelve. Sí, al a mí final me todo. pasó en un programa con Ristó Mejide que buenísimo que al final del programa me la trajo a María Belón como sorpresa y bueno, fue un abrazo de sobreviviente porque ella qué también lindo, vivió una historia eh, qué lindo. la verdad, una historia durísima. Y además, yo le preguntaba, le invité a almorzar
le preguntaba si las cosas habían pasado, porque hay cosas que parecen como medias hollywoodenses, que ella está enferma en un lado y los hijos pasan por el piso de abajo, ese tipo de situaciones, me dijo, fue tal cual como se filmó en la película. Que fue lo mismo que pasó en La Sociedad de la Nieve, digo, es una película que casi, te diría que es un documental. Bueno, de hecho se está haciendo un documental sobre la historia, digo, Sí, ustedes mismos lo han, un, que por supuesto que Netflix quiere 4 capítulos, pero Bayona quiere 8, ¿viste? Es así. Viste que a y si Bayona fuera, y no si le fuera por alcanza. nosotros, y si fuera por nosotros que hagan 16, eso ya te lo digo Y yo. por eso, pero Uno Bayona no se apuntaba queda por quieto, o sea el- que. Eso es. Va- Matt, una cosa, como no te estoy viendo, porque hasta no sé qué problema hay, pero te veo a ti, Carlitos, pero no veo a Matt, entonces vamos a intentar coordinarnos para que no nos pisemos. Entonces, Matt, yo, como no te veo, no hay si problema. quieres, yo lo veo empieza. perfecto, Mate, Vale, lo veo pues, perfecto. Matt, empieza tú si quieres, ¿vale? Dale, dale. Bueno, yo primero, Carlitos, me quería presentar otra vez de nuevo ante vos, porque bueno, porque por ahí no te acordás. Pero bueno, yo estuve en el 2002, que fui con Alexis justamente. Sí, O sea, creo que fuimos uno de los primeros reviven en sí, llegar para la inauguración que se hizo en el 2002 por los 30 años del accidente, exacto. de una exhibición que se hizo ahí en Sí, Montevideo. sí, Así que, bueno, estuvimos parando en la casa de Canesa. De hecho, acá tengo una foto que estoy con vos, ¿sí? Que sí, no sí, sé si sí, se sí, llega a sí, la ver, vi que. No, ¿sí? no me la muestres porque es una juventud la mía. Ahí Y, tenía el pelo y- negro como me lo dejó Bayona para firmar. Que mi hija y me acá decía, estás pero con, papá, parece y acá estás con Sofi, con la chica francesa. Yo había ido con divina la ella. francesa, sí, Sí, en la sí, parrilla de Canet. sí, sí. Pero mi hija me decía, Bueno, pareces el dueño de un prostíbulo con el pelo negro. Porque Bayona me dejó con el pelo negro. Además de ponerme uno de los nutricionistas más importantes de España, que es el doctor Escribano, Antonio Escribano, que me hizo bajar 17 kilos, que después los engordé, pero bueno, eso es aparte. Pero que te quiten lo bailado, como decimos en España, ¿no? Que me quiten lo bailado. Eso. Bueno, bueno. sobre todo la Así que bueno, ilusión. nada, como te comentaba, yo estuve ahí con Alexis primero en el 2002 y después estuve con Sofi en el 2004, que volvimos ahí a la casa de Canesa. Así que nada, o sea, también yo con Alexis tengo muy buena relación. He estado 3 veces en el Valle. Soy un gran admirador de la historia, siempre continuamente investigando. Así que bueno, la verdad que vuelvo a decir, es un placer estar acá frente a Es que vos. la verdad ¿Sí? que saben más ustedes de la historia que yo mismo a veces. A veces yo mismo Pasa, me pasa. sorprendo con datos que se traen ustedes, porque claro, al final vivimos 16 historias diferentes, ¿viste? Entonces vos de repente entrevistás a alguno de los Strauch o a alguno de diferentes que cuentan otro cuento que yo no. Claro, Es como si vas en un auto y tenés un choque y cada cual va a contar su historia, digo, esa es la Pero realidad. por claro. eso Así es tan es. bonito, por eso Así es tan es. bonito el que podamos hablar, tener la posibilidad de hablar con unos y con otros, porque como dices tú, son puntos de vista totalmente diferentes. Y sí, Vamos, Totalmente. mismo los sentimientos, mismo, fíjate vos el eso es. mismo caso de Nando, que él pierde su madre y pierde su hermana. Digo, la diferencia, cuando él llegó a Montevideo no había nadie que lo esperaba. El caso mío era totalmente al revés. Todo el mundo tenía una fe en que estaba vivo, digo, que es un absurdo también, porque fue insensato. Pero bueno, pero te digo las diferentes reacciones frente a Eso es. distintos hechos. Eso es. Bien. Debe haber sido Bueno, muy duro para Parrado y ahora también, ahora pensándolo con el tiempo, debe haber sido muy duro para Álvaro Mangino y para Pancho Delgado estar con una pierna quebrada, digo, durante los 70 por días. 70 días. Tremendo. Yo pienso en mí, digo, si yo hubiera estado con una pierna quebrada, yo creo que me muero porque yo soy, aparte hipocondríaco, me hubiera pensado de que se me iba. Y bueno, y a veces uno no valora esas cosas, lo cuenta como un hecho, pero ¿sabés lo que es estar 70 días con la incertidumbre y con una pierna quebrada, pero quebrada de verdad? Digo, no, no, Sí, no, sí, no era Sí. totalmente. que era fisurada. Y bueno, Totalmente. pero el ser humano puede, y eso es lo importante, el ser humano puede mucho más de lo que uno se cree que puede. Totalmente. Siempre podemos dar un Bueno, poco Carlitos, más. Eso es. voy a ir a la primera pregunta, no sé, a ver si. Bueno, yo creo que esta pregunta ya te la habrán hecho un montón de veces, pero me gustaría que la comentaras de nuevo. Y quiero ir al momento del impacto del avión, ¿sí? ¿Qué es lo que recordás de ese momento exacto? No sé, ya sea un sonido, no sé, No, no, una recuerdo, sensación, ¿qué es lo que re- recordás?
Lo No, primero que se te viene a la mente, ¿qué lo recordás? recuerdo perfectamente la secuencia porque es algo que, y aparte es como raro que, el cuento, pero bueno, la primera cosa que recordé fue mi vida entera, en micras de segundos, con mi abuela, con mi madre, con mi padre, como que pasaban diapositivas. La segunda cosa que recordé, un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, donde había leído las instrucciones de lo que hay que hacer en un caso de un aterrizaje forzoso, que había que poner la cabeza entre los brazos. Y la tercera cosa que dije, que pensé, fue arreglar cuentas con Dios. Y empecé a arreglar cuentas con Dios rezando un Padre Nuestro. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar. Entonces opté por el Gloria, que es la más cortita que tenemos los católicos, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero que tenía un valor agregado. Digo, acá mato dos pájaros de un tiro, quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y bueno, así fue, y recién una Ave María entero, tanto que el director de la otra película, de Alive, le encantó ponerle que hacer de Carlitos rezando el Ave María, porque él quería marcar que no solamente había sido el impacto, sino que como que había continuado, pero a lo largo de la Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto. Te cuesta darte cuenta de que te estás accidentando, porque todos, cuando nos subimos a un avión, pensamos que se va a caer, pero cuando se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando. Pero bueno, Claro, yo sé que nos costó, yo pensé que era parte de un sueño, y bueno, fíjate vos que cuando termina el accidente o cuando para, que fue todo un escándalo, quedamos apretados entre un remolino de fierros, mirá la ingenuidad mía, le pregunto a Roberto Canella, le digo, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, yo, para que vean lo chico que yo era, conceptualmente no tenía incorporada la palabra desastre en mi vida, qué porque mi vida bárbaro. había sido una vida acomodada. Por supuesto, me mandó a la puta que lo parió y seguimos. El avión se había partido 10 centímetros atrás de lo mío, Sí, atrás de pero mí, que era digo. como la cosa de decir, podemos empezar a preocuparnos, esto es de verdad un problema, ¿no? El empezar a ser Claro, consciente de que eso era un pero problema. primero yo tuve que definir la palabra desastre para mí, Claro. porque no tenía ni idea lo que podía ser un desastre. Pero bueno, y ahí comienza una historia para mí increíble. El otro día un periodista peruano me hizo para mí la mejor pregunta que me han hecho en mi vida, que fue, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando te rescataron? Qué Y bárbaro. yo le dije, yo nací el 13 de octubre, porque fue el día donde me empecé a dar cuenta de que empezaba a ser un tipo útil, de que empezaba a encontrar valores que yo desconocía que tenía, que empezó mi propia evolución o mi propia transformación dentro de una historia larga, porque a veces hay otras historias como fueron Las Torres o Titanic, historias enormes, pero que duraron un día o pocas horas. En cambio, esta historia duró 70 días, que es un tiempo donde vos ves esa capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Que es un poco lo que me pasó a mí en lo personal. Digo, no, no a todos les pasó, pero a mí me pasó de no servir para nada, ser un tipo útil. Y es más, no solamente ello, sino que me empecé a dar cuenta que en la medida que vos trabajás, tu palabra empieza a pesar. O sea que cuando hablan del liderazgo, no hay posibilidad de liderar algo si no hay trabajo en el medio. Yo me di cuenta porque al principio mi palabra no valía y después de que empecé yo era el tapiador, el único título que tengo universitario es el de tapiador oficial que me lo pusieron ellos. El Yo sastre, tapiaba el avión para ¿no? que no entrara viento. Y, empecé con eso, después me tocó quitar la nieve y 8 muertos después de la avalancha. Después el famoso bolso de dormir, que fue para mí el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Y Tenemos bueno, preguntas sobre es- eso. ¿eh? Tenemos preguntas sobre eso del Tenemos, sí, bolso. sí. Me imagino que no pueden, después de del meme que se viralizó por el mundo entero, cada vez que doy una conferencia que hablo del bolso de dormir, la gente se ríe porque, claro, fueron millones y millones, quizás debe ser el meme más utilizado por todos. Me piden que se los escriba, Roberto Canesa, Fernando Parrado, Antonio y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano, digo. Qué bárbaro, Qué increíble. bueno. Matt, ¿hago yo alguna? ¿Quieres hacer tú alguna Dale, sí, sí, otra? seguimos, Sí. Toño, seguimos, Vale. Toño.
voy a hacer, Carlitos, como en tu libro, ¿vale? El de después del día 10. Vamos a ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás, como comentas tú en el libro, ¿vale? Ya que has hablado de los días que naciste o, pues eso, ¿cuándo era tu cumpleaños? Voy a ir a una fecha muy concreta, 23 de octubre. Mm. Tú ya te has enterado por radio de que suspende la búsqueda y en ese mismo día escribes las 4 cartas a tu familia. Escribo las 4 cartas. Más, En eran ese mismo... 5 cartas, porque, digo, tenía una abuela que yo no tenía mucha relación, pero le escribí un párrafo aparte que, bueno, que no trascendió porque era muy cortito. Vale, pero ese día, como la sensación que me dio fue de, me acabo de enterar de que han suspendido la búsqueda, la posibilidad de morir es mucho más grande. Entonces quiero tener un algo por escrito. De todas esas cartas, ¿cuál dirías que fue la que más te costó escribir? Bueno, la que más me costó fue la de la abuela esa que no quería mucho, yo digo. Esa fue la que más me costó porque era cumplir con mi abuela. Ya. Pero la que más me gustó fue escribirle a mi madre y también a mi padre porque papá era un tipo que era bastante estoico, digo, la gente se creía que era multimillonario, que todo, pero un tipo que no le importaba la plata para nada y nos hacía trabajar en Casa Pueblo, que fue la casa que Mm. construyó, este, pero nos daba de comer arroz, 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 como digo en mi carta, digo, no sabes, papá, lo que extraño, el arroz, 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 porque claro, era lo que teníamos, que en aquel momento yo le decía, papá, no puedes darnos arroz todo el tiempo. Y bueno, en ese momento en la cordillera hubiera dado todo lo que tenía por un puñado de arroz. Pero son Qué esas bárbaro. cosas simples que uno las empieza a valorar cuando te pasan estas Cuando cosas. no las tienes, ¿no? Cuando no las tienes, sí, exactamente. Eso es, eso es. Hablando de tu padre, Carlitos, ya que sacaste el tema, tengo una pregunta para hacerte. Y es si seguís mirando a la luna para comunicarte con él o con tu madre. Sí, es que lo que pasa es que el vínculo, de verdad, el vínculo era con mi madre, no era con mi padre. Sería raro que yo tuviera un vínculo con mi Bien. padre a través de la luna. Papá, que era un creativo y un tipo increíble y un escritor y todo eso, le encantó el título y se apoderó del título entre mi hijo y yo en la luna. Pero el vínculo real era con mi madre. Yo era un Bien. obseso por mirar la luna porque sabía que ella lo podía hacer. No había internet, obviamente, hay que aclarar. Claro, Pero claro. cuando llegué a Montevideo le digo, mamá, yo era un obseso por mirar la luna y ella me dijo, Carlitos, yo era una obsesa por ir hasta la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que es una de las Qué historias bárbaro. lindas que tiene, porque no es todo un drama. Yo no, el drama, porque hay algunos de los sobrevivientes que cuentan esto todo el tiempo desde el lado dramático. Yo creo que tuvo momentos muy lindos la cordillera también. Yo tuve noches maravillosas, digo, de estar contigo mismo, o sea, no todo fue un drama. Es más, por la edad que tenía y por la inconsciencia natural de la juventud, yo casi te diría que lo viví, yo sé que no es políticamente acertado, pero lo viví más como una aventura que como un drama, digo. O sea, cuando a mí me Bueno, dicen tragedia, yo sigo, sí, trágico ahora mirado para atrás, pero yo lo viví como una especie de... En aquel momento estaba de moda un personaje que se llamaba Bomba, que era para mí muy pesado, porque te regalaban en tu cumpleaños, siempre te regalaban unos libros amarillos de este personaje Bomba, que era una especie de Tarzán, que nunca leí ninguno, tengo todavía la colección ahí. Este, pero lo viví más como una aventura que como un drama. Quizás un mecanismo de defensa, naturalmente. totalmente. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, también eso que tú comentas de que no es políticamente correcto, sí que es políticamente correcto porque es que nadie te puede decir lo contrario porque tú fuiste el que estuvo esos 72 días allí. Entonces, ¿quién te va a quitar a ti la razón, no? Claro, pero para la tribuna vos tenés que decir que fue dramático, que le tengo miedo al avión, digo, la gente quiere esas cosas. Y yo la verdad que no le tengo miedo al avión, acabo de volar fácilmente 50 horas en este viaje que hice, porque entre que fui y volví y todos los aviones que tomé, digo, no le tengo miedo al avión, la gente querría, hay mucha gente que le tiene miedo al avión. Y lo viví como una historia. Por supuesto que durante toda la cordillera yo no lloré nunca, pero cuando llegué a Montevideo, ahí me puse a llorar y no paré nunca más, porque ahí es cuando vos ves la realidad. Una cosa es lo que vos vivís en la civilización y otra cosa es cuando vos la vivís
en otras circunstancias. Cuando ya empiezas a ser consciente de todo lo que ha pasado, ¿no? Por así decirlo. Naturalmente, fíjate que yo perdí mis dos mejores amigos, que en esa época, cuando tenés 18 años, son como hermanos, como dicen en México, uña y mugre, digo, sos Sí, como muy unido, te sí. crees que sos más importante que el resto, digo, eran amigos y como inseparables, como hermanos. Y bueno, murieron dos de ellos que en aquel momento no me... Bueno, Nando mismo lo dice, él perdió a su madre y su hermana, y él no tuvo el momento de la angustia, por supuesto que cuando llegó a Montevideo le cayó el 20 o le cayó la ficha y Sí, ahí se dio cuenta de lo que había vivido. Pero eso es. realmente la situación de Nando fue horrible porque además eh, Nando trata de no contarlo mucho, pero Nando, en realidad una de las causas por las cuales Nando salió a caminar fue para que no llegara el momento de que él tener que disponer de su madre y de su hermana para alimentarse. Para mí, y por suerte un día lo dijo, pues yo pensaba que era esa una de las razones que lo motivaba. Él durante mucho tiempo decía de que quería ver a su padre para decirle que él estaba vivo, pero la realidad era que no llegara ese momento. Pero qué curioso todo esas cosas que no se decían, como por ejemplo, Nando, podías entender, yo quiero ver a mi padre, pero claro, lo que no quiero es tener que alimentarnos de mi madre y de mi hermana. O como por ejemplo lo que pasaba con Coche, que Coche no le dijo a nadie que el día 24 de diciembre se iba a dejar morir. Sí, Entonces, son bueno, esas y ni cosas. siquiera ni siquiera me lo dijo a mí, que yo lo tuve a Coche todos los días frente mía, porque yo le cuidaba la pierna a Coche. Tanto es que la madre de Coche me regaló la medalla de la hija de hijas de María, que es la condecoración más grande que puede tener una Mm. católica. Y fíjate vos que yo la perdí en un parque de diversiones. Fíjate la frivolidad, digo, después de que me dio esa, que le había obtenido después de 50 años de rezar no sé cuánto, y yo la Qué va, pierdo como frívolamente, pero bueno, son esas cosas que pasan. Bueno, pero totalmente. pero lo importante más que la medalla era que tú estuviste ahí con Coche, que es lo No, realmente importante. sí, sin duda, sin duda. Pero Eso es, digo, el premio que me dio ella fue algo que le costaba, porque yo creo que las cosas que valen son las cosas que cuestan, no las cosas que no cuestan. eso es, eso es, eso es. Has dicho una cosa que yo lo iba a dejar para más tarde, pero justamente como le has preguntado, Matt ha hecho esta pregunta y has dicho una cosa que a mí me gustaría preguntarte. Sé que es una pregunta complicada, entonces yo te dejo a ti la decisión de si te apetece contarlo o no. ¿Cuántas veces has ido de nuevo a la cordillera? Fui tres veces, Tres veces. tres veces. Una vez fuimos 11 de los sobrevivientes, que curiosamente Nando no fue. Pero el cuento gracioso es que nos dejó una carta para leer en la tumba donde está enterrada su madre y su hermana y el resto. Y una carta íntima, divina carta, pero lo importante no era el contenido de la carta, lo importante era la postdata que decía: chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado. Digo, porque nosotros salimos para el lugar equivocado, esa es la verdad. Nosotros salimos para el lado chileno y teníamos que haber salido para el lado argentino. Eso es, que además era hacia abajo, ¿no? Después volví con Discovery Channel, que se filmó un documental fantástico que, si quieren, lo pueden ver en YouTube, que se llama Sobrevivientes, Sí, está muy Voces de una bueno. Tragedia. Maravilloso Excelente, documental. Sí, que excelente. estábamos The People and Nando, Canesa, Arts, ¿no? Coche y yo, The, ¿eh? People de Nard, sí. The- The Sí, People pero and Arts. Es nunca sabes para si es mí, People de Nard o es Discovery, no sé, digo, era claro, People de para Nard, mí pero ese documental es uno de los más lindos de la historia. Pa- pa- no Es tenemos la... excelente, es A mí el que más excelente. me gusta es uno que se llama Náufragos de los Andes. Stranded se Bien, llama. Sí, bien, pero el también. El de Stranded People and tiene. Arts es Sí, hermoso. el Stranded tiene un problema, que no tiene... los únicos momentos que hay un poco de humor es conmigo, que tengo un par de sonrisas a lo largo del documental. Y yo le dije a Aricón, en la cordillera y en la vida hay drama, pero también hay humor. Digo, vos vas a un velorio y se cuentan los mejores chistes, se cuentan en el velorio. Digo, Totalmente, es totalmente. la manera de encarar. Y este no le puso nada, y yo te lo pueden decir cualquiera de los sobrevivientes. Yo era un tipo que el humor fue quizás lo que aporté más importante que el bolso de dormir. Digo, Nando es un tipo que precisaba de tener algo de humor, porque Nando, él en sí mismo, no lo tiene. Sí, Entonces, yo era un poco como el de La vida es bella. Ese personaje que en sí. el medio del campo de concentración, él salía con inconsciencia y bueno, yo era un poco ese personaje.
No, no, yo hace poco se lo comenté a Matt, tuve tuve una videollamada con Fito Strauch y me decía, dice, lo bueno era que el grupo estaba equilibrado y teníamos a Carlitos, que era el que daba esa sonrisa y ese positivismo y estar hasta aquí de nieve y de mierda y te decía que es mi cumpleaños. Pues Y ese tipo bueno, de sí, cosas eran. por eso te digo, pero es muy, yo cuando veo la película La vida es bella, yo digo, ese soy yo, digo, por supuesto con otro tipo de, pero era el mismo tipo de humor y el mismo tratar de sacarlos del tema o invitarlo a Canesa a un asado y después desinvitarlo porque me peleo, ese tipo de cosas que pasaban que eran reales y lo que lo sufría cuando quedaba desinvitado. Después hacía gestiones con nosotros para que yo lo volviera a invitar. Eso era lo gracioso. Qué bueno. Y te estoy Bueno, hablando mira, te estoy hablando de nada, porque no teníamos nada, digo, pero bueno, era importante. Bueno, cuando lleguemos a la civilización, fíjate que nosotros nos habíamos sorteado a ver quién se iba a bañar primero en el hotel, con Roy y con Bobby y François. Y pensábamos que íbamos a llamar por teléfono a nuestra casa para decir estamos vivos por una interpósita persona, para que no sea un shock brutal para mi madre. Y cuando aparecimos nosotros estaba el mundo entero a nuestro pie, a nuestros pies, digo, esa es la verdad. Digo, Eso porque es. nosotros no nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo. A claro. mí Bueno, A mira, mí mi madre me casualmente, dijo, un segundo más, que es que le quería sí, preguntar sí, una sí, cosa dale, dale. con esto de la cordillera. Eh, bueno, lo primero, a mí mi madre me dijo que cuando aparecisteis el mundo se paralizó, eso fue lo que me comentó. Y con el tema de la montaña, la pregunta que yo te quería hacer ha sido tres veces, cuando vas, imagino que hablas con Coco y con Diego Storm. Sin duda, Eh, sin duda. esta pregunta yo sé que es más profunda, entonces yo te dejo a ti si te apetece contestarla o no. ¿Qué les cuentas a ellos? Pero lo más importante es qué te cuentan ellos dos a ti. No, lo que pasa es que también uno, después de 50 años, también te das cuenta que quizás esa amistad que era impresionante en aquel momento, después hubiera funcionado cada cual por su camino, digo. No creo que hubiéramos seguido siendo amigos, así como era muy amigo de Roy. Después en la vida él se dedicó a la ingeniería, yo me dediqué a la publicidad, después la vida te va separando. La relación que teníamos es como tus compañeros de clase, de colegio. Con algunos sos amigos, con otros menos. Y bueno, entonces es un poco lo que quedó. Y también hay que pensar, porque la otra vez Laurita Zurraco, la mujer de Canesa, me dijo, volvimos de los Andes y me dijo, Carlitos, lo que debe haber sido doloroso para vos. Yo digo, Laura, pasaron 30 años. ¿Cuánto hace que murió tu papá? Me dijo, hace 10. ¿Y vos seguís llorando a tu papá? No. Bueno, ¿y por qué tengo que llorarlo yo? Porque la historia sea grande, tengo que seguir con ese duelo eterno. Digo, el duelo Claro. ya lo vivimos, el duelo ya lo procesamos. Yo no lo veo como una tragedia, tampoco lo veo como un milagro, lo veo como una historia del ser humano común que nos tocó vivir esta historia extraordinaria. Sí, que cuando llegas no es ese ritual, ese duelo, llegas obviamente, hablas con ellos, pero desde un punto de aceptación, de que ya las cosas han pasado y de que seguimos adelante, ¿no? Exactamente, te lo puede contar, bueno, sobre todo Mangino, pobre que ahora está mal de salud y todo eso, pero esa noche que dormimos además al lado de la tumba, no los dejé dormir de lo que se rieron. Fíjate que era como una especie de sacrilegio, que al lado de 29 muertos yo estaba jugando con el humor. Pero bueno, es mi mecanismo es ese Es tu esencia. y siempre. Y Mira, sí, y siempre lo tuve, digo. justamente Carlitos, hablando del sentido del humor, a mí en particular, y por ahí muchos me lo van a criticar, pero a mí en particular me gustó más el Carlitos de Viven que de la Sociedad de la Nieve. Porque Lo que para mi pasa, gusto le hicieron, porque para mi gusto, perdón que te interrumpa, para mi gusto le hicieron mucho más, eh, digamos, con un sentido del humor que a pesar de las adversidades, siempre estaba de buen humor, generando bromas a sus compañeros, y para mí ese fue el Carlitos. ¿sabes lo que pasa? Que en Viven se agotó la cantidad. En Viven yo tengo una participación muy importante, digo, en toda la Sí, película. Y Bayona no podía repetir cosas que me pasaban a Claro, mí en claro. Viven. Para mí ese es el tema.
con todo, Pipe González, Felipe González, bueno, le sacaron el González por aquello de Felipe González, de Sí, ustedes, sí, sí, este, pero es un tipo que es muy ocurrente, tiene el mismo sentido del humor, pero claro, hay mil escenas que no claro, aparecen. Fíjate que claro, no aparece la escena del abrazo con mi hijo cuando bajo del helicóptero, que es una escena monumental. Yo la vi la escena y es mi padre abrazado a su hijo, digo. Aparece, hay otra escena, yo buscando en un avión que Bayona se le ocurrió pedirle al piloto que hiciera un pozo de aire que casi nos matamos todos. Digo, hay mil escenas que no aparecen, mil escenas que no aparecen. Bueno, de hecho, la escena de la luna, que para mí es una escena claro. fundamental, no No, 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 aparece en esta. Bueno, Aparece no. Viven y tampoco aparece justamente una de mis demasiado preguntas, importante. claro, ¿Eh? justamente una de mis preguntas era si había algo de la Sociedad de la Nieve que te hubiese gustado que mostraran y que no mostraron. Bueno, Y acá me lo bueno, está diciendo. sí, me hubiera gustado el abrazo cuando bajo del Claro, helicóptero, ni que hablar. Inclusive hay un abrazo con Parrado, porque Parrado venía en un helicóptero y yo venía en el otro, y yo confiaba mucho en Parrado, nos habíamos hecho muy amigos, y el abrazo que yo tengo con Parrado, que nos revolcamos Sí, eso que no empieza a aparece. abrazáis y os caéis. Sí, Y sí, entonces sí, hay mil cosas, pero tenés que sacrificar, digo, no pueden actuar claro. todos. Bueno, Fíjate que mismo en Viven, la escena del zapatito es conmigo, no es con Eduardo Strauch. claro, La verdad es eso conmigo. es. Le Y se dimos la un da papel a a Eduardo. Eduardo. Se Sí, la da a yo, yo, Eduardo, es verdad. yo me peleé con el director, le digo, pero ¿me vas a sacar la escena más linda que tiene la historia? Me dijo, Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos. Y yo le digo, ok, en cada conferencia que yo de vida voy a aclarar de que es conmigo, porque es una historia muy linda. No tanto el está zapatito, muy bien, sino está lo muy que me bien. dice El él, Claro, que me dice, gesto. Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par, y si eso no sucede, que era lo más probable, y yo no vuelvo hermoso, a buscar el par y me muero en el camino y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, háganlo. O sea, él no tenía por qué autorizarnos, pero sin embargo lo hizo, que eso, yo siempre pido un aplauso por Parrado en ese momento, porque me parece un grande que salió a pelear con su vida, que además te da esa autorización, digo, me parece de una grandeza monumental, digo, totalmente. y bueno, y son esas cosas que bueno, que vos, todo no puede aparecer, digo, la historia, fíjate que 70 días contado en 1 hora y media o en 2 horas, es poco. Era bueno, como tú dijiste, frente a 8 capítulos que yo quiero, vos me dijiste yo quiero Claro, 16. Claro, Y si es todos que los fanáticos claro, queremos 16. estás hablando con nosotros que si nos hacen una serie documental de 200 capítulos, pues es que los tíos más felices del mundo. Es así, ¿sabes? y sí, y bueno, porque ustedes, digo, por eso te digo, han investigado, saben cosas que nosotros no sabemos, de verdad te lo digo. A mí Sí, me sí, sí. aparecen comentarios de cosas que yo desconozco, digo, de la historia. No, no, y Matt y yo hemos tenido conversaciones de, oye, Matt, cuando ascendieron Cervino, más Pons y tal, ¿en qué crees que tal? Y a mí me dijo Matt, pues yo creo que encontré la cueva donde ellos se cobijaron, pues ese tipo de cosas que no salen en ningún sitio y que son conversaciones de dos personas súper enriquecedoras, ¿sabes? Bueno, pero a veces yo pienso que Servino iba en otro avión, ¿eh? Porque, porque cuenta unas historias, cuenta de que se encontró con un volcán y que se calentó con el calor del volcán en un momento dado. Es Claro, más, contó también de que cuando el avión chocó, él iba parado en el medio y poco menos que le avisó a los pilotos que venía la montaña adelante. Y Bayona después investigó y se dio cuenta que eso era imposible que podía pasar. Y bueno, claro, pero bueno, al final la historia es de quién se la cree, cómo te la crees. Fíjate que pasó una cosa divertida. Mangino contó la primera vez de que él había visto chocar el ala contra la montaña. Después, todos habían visto chocar el ala contra la montaña, porque era un cuento que era divertido. Digo, pero no puede ser si vos ibas del otro lado, no puede ser que hayas visto vos también. Pero bueno, las historias se van contando, se van cambiando y bueno, pero esta película, realmente La Sociedad de la Nieve, va más allá de la historia, digo, va a la esencia del ser humano porque Bayona tuvo la habilidad de darle voz a los muertos. Porque vos totalmente, pensás que los muertos siempre eran los sobrevivientes, pero creo que los muertos son tan importantes como los vivos, porque totalmente, gracias a que hubieron muertos también hubieron vivos. Eso es, Y eso cuando a es. totalmente. mí me tocó que te digo, es el momento que yo lloro en la película, las 9 veces que la vi, las 9 veces fue cuando yo mismo doy la lista de sobrevivientes.
porque cuando estoy, y no lo digo con arrogancia, porque cuando yo estoy marcando quienes viven, también estoy marcando quienes no volvieron. Entonces es Eso muy es, duro eso para es. mí. Automáticamente, cuando estás diciendo uno que viene, es que estás diciendo otro que no viene, Otro ¿no? no viene. Eso es. Sí. Eso fue, Pues, fue realmente fue duro para mí hacerla, No, aparte y es que duro te para mí pusiste en el rol mirarla, de tu digo. padre. Y, Aparte no, que te pusiste en el y rol de aparte tu el rol de padre. papá, que papá es un tipo, Eso en fue el Uruguay increíble. quizás de los tipos más importantes que tuvo, bueno, murió hace 10 años, pero era un tipo popularmente conocido, no sé lo que fue el entierro de mi padre, parecía un presidente, eran miles y miles de personas, digo, o sea, un tipo, y también utilizar no, pero ser mi padre Fue en una increíble. sociedad chica Era era duro. complicado, porque yo dije, bueno, acá me van a criticar, por suerte no. Por suerte, yo creo que casi que me merezco el Oscar, me lo merezco yo. pues a mí me pareció la decisión de que tú representaras a tu padre, de verdad que fue una Increíble. jugada de Bayona Sí, sí. impresionante. O sea, fue una Sí. jugada. Impresionante, pero tiene un problema, y porque no alcanza en la película, digo, que no explican que yo soy el padre, digo, en ningún momento dado. En cambio, si hubiera aparecido el abrazo con mi hijo, si hubiera aparecido yo en la búsqueda y todo eso, fíjate vos que en la verdadera lista yo estoy en quinto lugar, la que da mi padre. Mm, Y en esta lista de Bayona me puso en el puesto 14 o 15. ¿Para qué? Para crear una expectativa y que la gente, y bueno, como ustedes que han investigado todo, sí, porque si no, no aparece mismo. En Viven, por ejemplo, Malkovich está haciendo el papel mío, pero nunca Sí, se sí. dice en la película que soy yo. eso Se es. dice, si Claro, vos pones ahora Google Malkovich Carlitos Páez, ahí te claro, aparece todo. Pero bueno, claro. que era un papel que iba a hacer yo, y bueno, y terminó haciéndolo Malkovich. No Pero sé. bueno, tú tranquilo que para los que amamos esta historia sabíamos que Carlos Páez Vilaró eras tú. O sea, o al revés, Totalmente. no te preocupes que eso lo sabíamos. De No, no, hecho, no, 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 no me preocupo, pero ahora que se está haciendo esta docuserie, mm, quiero marcar claramente, pues yo muchas veces me inhibí de contar de mi padre me buscó, porque si no quedaba como que mi padre me buscó y el tuyo no, digo, pero ahora quiero marcar realmente, realmente, como le dije a los chicos que están dirigiendo la docuserie, quiero marcar la realidad y quiero marcar también la realidad de mi madre, que en definitiva fue quien financió a mi padre y quien lo obligó, porque mamá tenía un carácter jodido, era muy jodido, le decíamos la Thatcher, imagínate, y mamá era o sí, buscás, digo, esa era la que tu realidad. padre dijo algo así como te prometo que lo traeré, ¿no? O algo Sí, así de y se fue a y bueno, buscarlo. pero para quedar bien con mi madre, que tenía un carácter Claro, muy jodido, claro. digo, Este, pero mi ¿no? madre, Este. mi madre también estuvo en la búsqueda, ella fue a caballo con Ricardo Echevarren, con el padre del Vasco, Mm. a caballo a buscarme, o sea, y también enfrentaba a los ministros de aquel momento de Allende para que le dieran una mano, en fin. Entonces, esas cosas que no salen y que fueron importantes en la historia, voy a tratar de que salgan en esta docuserie, digo. Buenísimo. Bueno, pues esperemos que así sea posible porque para nosotros sería un placer. Antes de ir a la docuserie, tenemos una pequeña sorpresa para ti, que es una de las preguntas, nos la ha enviado Pipe Otaño, ¿vale? Entonces le preguntamos y le dijimos, oye Pipe, te vamos a entrevistar a tu yo real, qué pregunta puede venir de ti, ¿no? Que ya que tú has representado a Carlitos, y nos hizo una pregunta para ti que es preciosa. ¿Cómo cambió tu forma de ver la historia esta película? Eh, ¿Sabes qué pasa? Que esta película me tocó el alma, la verdad. Es una película que desde que la vi, estoy con una sensibilidad, doy una conferencia y cuando hablo de la película se me caen las lágrimas, porque realmente me llegó hasta el hueso, que eso es lo importante que tuvo esta película. Que Conviven no me pasó, en cambio con esta sí, porque llegó. Fue más allá de la historia, fue mucho más allá de la historia, fue la esencia del ser humano. Y eso es lo importante al final. Entonces, por supuesto que me cambió. Honestamente, te lo digo, con humildad, me hubiera gustado que mi participación hubiera sido mayor, pero también es verdad de que Bayona tiene que equilibrar. Digo, de hecho, actúa Pipe y actúo yo, o sea, por el mismo personaje, o sea que él debe haber medido los tiempos, me imagino, Sí. este,
para que todos tuvieran un papel. Y bueno, y el guión es el que manda en una película. Claro. Claro. Bueno, pues mira, eso, Y eso te juro que que nos jamás pegamos. influencié, le dije a Bayona en un momento, me acuerdo que le dije, Jota, quiero que sepas una cosa, para mí lo que vas a hacer es lo más importante de mi vida. Este, pero no te voy a presionar en absolutamente nada. Menudo compromiso, me dijo, me metes lo más Sí, importante de pero lo mi que vida. le Digo, estabas diciendo era cuídalo y mímalo, ¿no? Cuida esta historia, bueno, mímala, por ¿no? eso, era parte de un manipule de mi parte, diciendo, mirá, mirá, Jota, que para Que, mí que- es muy que te importante. Digo, arranco no, la no, cabeza, ¿no? te arranco, exactamente. Bueno, Muy bien. Matt, cuando quieras, amigo. Bueno, Carlitos, yo quería que nos contaras más o menos cómo fue tu primera experiencia de salir a la nieve en esa primera expedición junto a Strauch, Turcati y Canessa. Quería que me contaras y que volvieras a ese momento en que decidieron salir a la nieve por primera vez. Y bueno, en realidad fue una cosa muy inconsciente de mi parte, porque yo estaba de mocasines, esa es la verdad. Digo, y meterme en esa expedición, digo, había que salir y bueno, yo dije, sí, vamos, yo era el más chico de todos, Claro, pero, pero fue realmente dura y mucho más dura fue otra expedición que yo tuve con Roy Harley y con Vicentín, a la ida fue muy fácil porque la nieve estaba dura, pero a la vuelta la nieve se ablanda y ahí yo me quise dejar morir porque era más atractivo morir que vivir, claro. esa es la verdad. El otro día uno de los sobrevivientes dijo, yo envidiaba a los muertos, Mm, porque de verdad, en realidad la historia nuestra es un homenaje a la vida. Digo, hoy somos más de los que salimos en aquel avión, hoy están nuestros hijos, yo tengo, gracias a que yo estoy vivo, hay 8 más, tengo 2 hijos, 6 nietos, y bueno, y eso es lo que importa, yo creo que, porque era más atractivo morir, era tanta la lucha fíjate vos, primero el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos, la avalancha, cuando vino la avalancha no podíamos creer, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, o sea que siempre fue el no, pero al no le dijimos que sí, que es claro, un poco la vida. Mi padre siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo. Y es verdad, una vida sin obstáculos no tiene ningún estímulo. Y nosotros, vaya, si tuvimos obstáculos, tuvimos 70 días de obstáculos, pero yo siempre marco por lo menos estos 5 o 6 grandes obstáculos. bien, bien. Eh, Qué curioso que has dicho, vamos, esta pregunta era para más tarde, pero como lo has dicho ahora, te lo pregunto, Carlitos. Siempre has dicho, de hecho la tengo ahí apuntada, que la montaña era la ley del no, Es ¿vale? que era ¿En la qué lucha momento? del no, es la lucha del no, estamos peleando contra lo imposible. Además no Claro, conocemos nada de montaña. La montaña más alta acá tiene, no sé cuál es de lo baja que es, digo. Creo que es el Cerro de las Ánimas que tiene 500 metros. no sé De si la nieve, algunos capaz la mínima. ni ¿Eh? habéis pisado la nieve, o sea que era Nunca, una locura. yo nunca, oíme, nunca había visto un muerto en mi vida. Nunca había visto un muerto. Y de pronto te encontrás rodeado con 29 muertos. Y además empezás a naturalizar la situación. Al final te sentabas arriba de un muerto para no mojarte el culo. Esa es la verdad. Digo, porque uno la naturaliza. Es como cuando Bárbaro. vas al entierro que estás bajando el cajón y uno le dice, aguantalo de abajo. Digo, que lo toman como una cosa natural. Nosotros también lo tomamos como una cosa natural Claro, porque vivimos el proceso. A mí me encanta claro, la frase de San Francisco que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible, que no es otra cosa que vivir el proceso. Y el proceso para nosotros tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos no fue tan difícil como la gente se cree, porque habíamos vivido 10 días sin comer nada. Digo, no es el hambre que tenés ahora vos de comerte un jamón en España, que envidiaría mucho. Este, eh, es otro hambre, es un hambre que sabés que si no comes te morís. Y además sabías que no te buscaban más y tenés el más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida y el derecho a volver a tu casa. Yo no peleaba por Bayona, por los Goyas, por el Oscar, por, No, era por, por los libros, vivir un por día más, ¿no? ustedes. Vivir un día No, más. era pelear para volver a casa. Esa era Claro. nuestra lucha. Claro, además, yo había leído, no, no recuerdo ahora en qué libro, pero que ese hambre era el que te va apagando desde dentro, ¿no? Ese que Sí. te va consumiendo desde Que dentro. va- Claro, pero tú has dicho lo de la ley del no. ¿En qué momento, si es que lo sentiste, en qué momento empezaste a sentir
que el no se transformaba en sí, que la montaña se Bueno, empezaba a... en realidad el sí se transforma gracias al grupo. Yo aprendí que con el grupo, cuando uno comparte el dolor es menos dolor. Y cuando compartís la alegría es más alegría. Y eso fue gracias al grupo. Es una historia netamente grupal o de equipo, como les gusta decir a las empresas. Es una historia que no pudo haber sido una historia individual. Es más, cuando vino la avalancha, que quedamos solamente Roy y yo descubiertos, nos mirábamos como diciendo, quedamos solos en la historia. Y ahí es donde logra salir Roy, salgo yo y empezamos a escarbar y a sacar a todos los que pudiéramos. Pero es una historia netamente grupal y bueno, y cuando uno se caía, otro te levantaba y cuando muchas veces me tocó a mí levantar a algunos y otras veces les tocó a ellos levantarme a mí. De hecho, Qué bárbaro. el último día yo estaba llorando, abrazado a José Luis Inciarte, porque era una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa. Se venía la Navidad, que era el día más importante para nosotros. Y bueno, y ahí no sé qué mecanismo psicológico hizo que me pusiera eufórico y tuviera una premonición. Y bueno, y ahí empezó, digamos, el regreso. A mí me encanta la conferencia mía desde la avalancha en adelante. O sea que hasta la avalancha es todo un bajón y de la avalancha en adelante es todo la lucha por la vida. Donde nos fusionamos como grupo, bueno, mi grupo que éramos 5, quedamos 3, otros eran 4, quedaron 2, ¿Mm? otros eran 3 y quedó uno. Y de ahí en adelante nos fusionamos en una de las historias más notables de trabajo en equipo, porque es verdad, y no por haber sido un equipo de rugby. Esto si me escuchan los rugbyistas se enojan, porque yo no iba a jugar al rugby, pero de los rugbyistas se salvaron solamente 5. O sea que no es una historia de mérito del rugby. Claro. Es un mérito del ser humano común que puede adaptarse a esas circunstancias. O sea que entonces fue a partir de la avalancha cuando empezaste a sentir el sí, que funcionabais como un Y sí, grupo. porque ahí ya empezó otra historia, nos convertimos en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno, y aparte nos fusionamos, pues hasta ese momento como que fusionábamos por grupitos estancos. Mm. A las empresas les encanta cuando hablo de esta parte porque pasa mucho cuando se fusionan empresas que siguen funcionando grupitos independientes. Pero cuando uno se fusiona en un solo grupo, bueno, la historia nuestra es sin duda una de las historias más notables de trabajo en equipo. Totalmente, totalmente. Y yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que el rugby puede tener una parte importante, pero lo que tiene importancia es el peso del grupo. ¿Sabes? Es que Y ni es que hablar. así. Pero además no éramos jugadores de rugby, no éramos los Pumas, no éramos, éramos jugadores de rugby de colegio, Mm. de Claro. juntarnos 2 veces por semana para jugar al rugby. O sea que pues la gente se cree, bueno, son rugbyistas, mirá qué tamaño tenés. El tamaño lo tengo por lo que comí, no por el rugby. Pero digo, yo digo, la gente le atribuye, por supuesto que el rugby lo capitalizó, por supuesto que el colegio nuestro lo capitalizó, también el Cristian, el Estela Maris, que Mm. bueno, pero si te pones a pensar, del colegio del colegio quedaron 9 vivos y los otros 7 no eran del colegio, o sea que tampoco es un mérito del colegio, es un mérito, yo para mí le da más importancia al mérito del ser humano propiamente, independientemente de las instituciones, independientemente del La rugby. esencia del ser humano, ¿no? Exactamente. Ya. Yo veía, Mirá si había sobrevivientes que se obnubilaban porque conocían, igual Ever es una mexicana, y ella se hizo fanática nuestra porque nosotros estábamos en un mundo que no conocíamos. Para ella, escalar el Everest es un mundo que ella conoce, que ella toma la decisión, que ella se entrena para vivirla. Lo mismo los mineros, estaban en su mundo. Ellos estaban, bueno, Nando dice, estaban en un hotel 4 estrellas, me dice Nando, para minimizarlo de alguna manera. Claro, al final era lo que conocían, ¿no? Y claro, pero nosotros no conocíamos Claro, nada. claro, Y claro, ni, eso es, eso ni es. teníamos la ropa adecuada, yo me pasé los 70 días con un par de medias de nylon, digo, o sea, nuestra lucha era con nada, porque aparte todo el equipaje nuestro quedó en la valija, en la cola, la encontramos después, o sea, no teníamos nada. La verdad que peleamos
fuimos a la guerra con un tenedor, esa es la verdad, Con lo opuesto, ¿no? con lo opuesto. Con lo opuesto. Bueno, Marc, continúa tú si quieres. Carlitos, mirá si será influyente esta historia en la sociedad, que no solo es en la sociedad, sino también en mi propia casa. Pues estamos teniendo este vivo y mientras tanto que estamos teniendo este vivo, mi nena con 9 años hace este dibujo. Mirá, mirá Mientras estamos teniendo vos, este sí, sí, vivo y, sí, y este otro también. Eh, sí, mirá vos, qué así que, mirá, maravilla. vení un segundo, que acá te la quiero mostrar porque me estaba haciendo señas. Ahí está. A ver, ¿Viste? Así que mientras estamos teniendo esta charla, ella se mandó estos dibujos. Así que imagínate lo influyente que es, a ¿no? mí No solo me parece en las personas alucinante, de nuestra edad lo que adulta, más me sino también parece en los niños. alucinante de todo esto es cómo caló hondo en la gente joven. Eso me parece alucinante porque es una historia de gente joven. Yo te la, a ver, te la puedo contar desde un lado más adulto, pero no tiene sentido. Digo, yo tengo que contarla como con los 18 años, que era lo que yo tenía. La gente se tienta y me dicen, ¿y vos no leíste el libro de El hombre en búsqueda de su destino, del libro De Víctor Frank. este, Víctor de Frank. Víctor Frankl? Y yo le digo, mira, porque parece que mi conferencia tiene mucho que ver con la manera de ver las cosas. Sí. Le digo, mira, nunca lo leí ni lo voy a leer jamás, porque no quiero dejarme influenciar por otras cosas para contar mi historia. Yo quiero que mi historia se mantenga tal cual como yo la viví. Y a veces te tienta una frase de Víctor Frankl, una frase del otro, tal cosa y tal otra, y en realidad la historia deja de ser, es como decían aquel que un camello es un galgo diseñado por un comité. Digo, un galgo que tiene líneas puras, le empiezan a agregar y todo y se lo transforman en camello. No, no, no. Digo, y esto es lo mismo. Y Si- totalmente si- de acuerdo con eso, porque cuando tú vas leyendo cosas, la mente se va contaminando un poco y dices, esta frase no sé si es mía, si la he leído, si la he visto, entonces todo lo que tú puedas protegerte de lo que cuentas, mucho mejor, porque a poco que leas la historia o el relato de otra persona, ya no sabes si es verdad lo tuyo o lo de él con el o paso lo del de, tiempo. sí, O sea que, sí, es verdad, uno se va contaminando y aparte, es un poco lo que yo te decía del cuento de Mangino, que decía que él vio el ala pegar contra la montaña. Al final todos habían visto el ala pegar contra la montaña, porque era divertido el cuento, estaba bueno el cuento. claro. Qué bárbaro. Matt, como no te veo, no sé cómo vas, si Bien. quieres preguntar otra cosa, porque dime. Bueno, me gustaría preguntarte, Carlitos, qué poco se habla del Flaco Menéndez. Por qué pensás que es así? Bueno, pero el Flaco Menéndez vivió muy poco también, el Flaco Ah, Menéndez, y era un tipo que funcionaba un poco solo, porque estuvo hasta el día de este, la avalancha, hasta el día pero de la avalancha, sí. casi no se lo habla, digamos, Bueno, pero en ambas. un poco por lo que yo te decía, hasta ese día nosotros cinco funcionábamos los cinco y estábamos orgullosos de que los cinco estábamos vivos. De hecho, en la carta que yo le escribo a mi madre le digo, mamá, aunque te dé rabia la barra, pues yo le decía la barra, acá en Uruguay cuando un grupito es la barra. Aunque te dé rabia, pues estamos los cinco vivos. O sea que teníamos como un orgullo de que los cinco estábamos vivos. Entiendo, Entonces éramos como cinco de un compartimiento estanco, ¿viste? Que no, y el Flaco Menéndez estaría con otros, o sea, funcionaban como seres independientes dentro de los grupos. entiendo. Entonces, bueno, se habla poco de Menéndez, pero se habla muy poco de otros también. Digo, hay muchos desconocidos dentro de la Claro, historia, digo. Sí, claro, Este, entiendo. que eh, funcionabais por grupos y poco a poco, a raíz de la avalancha, fue cuando os fusionasteis, de verdad, exactamente, ¿no? Ya, exactamente, Bien, eso es. exactamente. bien. Vale. Pregunta eh, vos con él si querés. yo, venga. Te voy a decir dos frases tuyas, que las conoces muy bien. Se llega antes a Dios con un mal piloto que con un buen cura, que Qué me bueno, encantó. O sea, qué suerte que me la recordás porque ya me había olvidado, porque la pues repetí tantas veces me la que voy a bueno, tatuar porque es que es oro puro, de verdad. Y luego, el tiempo desde que se torcieron las cosas hasta que se detuvo fue la duración de un Ave María. En base a esto, yo te quería hacer dos preguntas. ¿Has vuelto a sentir a Dios con la misma fuerza que le sentiste allí arriba? Y sí o no, ahora nos cuentas. Y
En cualquier caso, ¿cómo le has buscado desde la Sociedad del Llano, Carlitos? No, la verdad no volví a sentir a Dios como lo sentía allá. Este, me encantaba el titular de la prensa chilena que decía, sí, Dios era el copiloto, porque Dios nos dio las herramientas para salir adelante, pero yo conocí un Dios diferente al que me enseñaron en el colegio, que eso lo dice Malkovich Sí, al principio, que Sí, son palabras mías. sí. me encanta. Este, porque es un Dios que, ¿sabes qué pasa? Ahí comprendí a los hindúes, que cuando no tienen nada, de lo único que te puedes agarrar es de Dios, digo, porque no tenés más nada. De hecho, Entonces Dios con estaba, esto de hecho, con esto que me estás diciendo, te digo la segunda pregunta y ya la relacionas tú como quieras. Tu relación con Dios antes del accidente, durante y después, con esto que estás comentando. bueno, antes del accidente mirá, en realidad una de las cosas que me salvó fue, yo había escuchado un sermón un mes antes, hacía aniversario de la muerte de mi abuelo, y fui a misa y el cura habló bueno, en el sermón habló de un momento en el cual Jesucristo decía, donde hay más de dos o tres personas reunidas en mi nombre, les voy a conceder lo que quieran. Y yo me agarré de ese sermón y decía, y tanto que pues yo comandé el rosario, que de hecho lo tengo acá, el verdadero rosario que Bayona lo usó en la película, Qué digo, bárbaro. Ese, Bayona ese estuvo 72 noches allí contigo. ese estuvo 72 noches conmigo, es más, lo arreglé porque un rosario Qué en una cartera de bárbaro. mujer es un rosario que está deshecho, pero me divertí arreglándolo con cablecitos. Este, pero eso hizo de que de que para mí, como yo le dije a un obispo un día en México, le dije, esa frase, ese sermón es el principio del trabajo en equipo, y el obispo me quería matar, porque digo, pues yo lo vinculaba de, bueno, donde hay más de dos o tres personas reunidas en su nombre. Y yo me agarré de eso para pelear la historia, porque decía Cristo que les iba a conceder lo que pidieran. Se rifa. Entonces, Dios aparece como algo muy tangible, después llega la vida, llega la sociedad donde donde el mundo cambia y bueno, y uno va cambiando también. Tengo un debe en mi vida que es encontrármelo a ese Dios. Yo cuando volví a la cordillera la primera vez dije, me voy a encontrar con el Dios que yo conocí en los Andes, pero no es lo No. Claro. Uy, le perdí el audio, Carlito. que en circunstancias particulares. Sí, que estás volviendo, pero no vuelves en las mismas circunstancias, con las mismas necesidades. Entonces, ese Dios no se presenta con la misma fuerza, ¿no? Exactamente, Eso. sí. Y bueno, tengo ese debe en mi vida, esa parte espiritual que tuve en los Andes, que fue maravillosa. Este, yo siempre digo que daría mucho de lo que tengo por pasar una noche más en la cordillera, y tú me decís que loco que es este. Sí, no, loco no, es que de verdad ese momento de inmensidad, de sentirse, porque para mí Dios está muy vinculado con la humildad, con el despojo, con el no tener nada. Y ahí cuando te sentías solo, fíjate vos una historia que yo pocas veces la hago pero yo estaba haciendo mis necesidades una noche afuera del fuselaje, era una noche que no hacía mucho frío, y había relámpagos, y yo, que es una situación que te sentís, haciendo tus necesidades, te sentís el tipo más pobre del mundo, digo, solo en la inmensidad, pero Dios estaba muy presente. Qué Eso bárbaro. lo sentí en los Andes. Es una historia que yo no la cuento mucho, que debería ser parte de la película, te digo, porque es importante el sentirse que no existís y el sentir la presencia de algo que existe, digo. Y bueno, y Pero, Dios nos dio las herramientas, no fue un milagro, a ver. Milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días, eso hubiera sido un milagro. Pero milagro es el hombre como está hecho, capaz de poder adaptarse, transformarse y salir adelante, que fue lo que hicimos. De hecho, esa frase de San Francisco es maravillosa. Si te pones a pensar, es vivir el proceso en un mundo que estamos viviendo de inmediatez. El mundo se resuelve todo rápido, pero vos tenés que vivir el proceso. Vos no podés tener un hijo de hoy para mañana. Tenés que vivir, asumirte como padre, asumir todo ese tema, hay que eso, asumirlo y nosotros vivimos el proceso. eso es. Totalmente. Me llama la atención con esto que estás comentando. Me ha venido a la mente con lo de estar haciendo tus necesidades y estar amando a Dios, ¿no?
Me acuerdo cuando yo Bueno, iba... sobre todo la gran presencia, porque ahí te sentís muy poco vos como persona. Te Claro, sentís, ahí te sentís desgraciado y todo, pero Dios estaba presente. Eso era claro. lo que me importaba. Que es un Es- cuento que no lo hago mucho, ¿eh? Lo hago ahora no, porque, pues bueno, me- estás a se ve que gusto. estoy muy cansado. Es que con esto que has dicho, yo me acuerdo cuando iba a los campamentos de la parroquia y le dije al cura, que ahora es amigo nuestro después de tantos años, y en la película de Salvar al Soldado Ryan, no sé si la Sí, habrás sí la visto, vi. hay Sí. un francotirador y va pegando tiros y va recitando textos de la Biblia. Y yo le decía, ¿por qué un tío que va quitando vidas va recitando frases de la Biblia? Y él me dijo, ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el resumen de todas esas escenas. Un poco lo que a ti te pasaba en la montaña. Y, Estoy y aquí, sí. me siento un desgraciado, pero amo a Dios sobre todas las cosas, Y bueno, ¿no? es un poco eso, sí. Y bueno, fíjate que nuestra obsesión era la Navidad, era el 24 de diciembre, era el momento del nacimiento de Cristo. Esa era nuestra obsesión. Ese era el deadline que teníamos, que era, y estábamos a 22 de diciembre y bueno, y ese día se nos dio. Es más, de hecho, mi padre me escribe una carta que llega en el helicóptero que dice, hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Digo, maravillosa carta que la tengo por acá. Digo, bueno, está impresa en mi libro. Sí, Este, pero son esas cosas lindas que pasan, que también es buena cosa resaltarlas, no solamente el drama. El drama, muchas veces, muchos de los sobrevivientes caen en la parte dramática. Y el drama es pan para hoy y hambre para mañana. Yo no puedo angustiar a 1.400 personas de fuerza de venta. Sí, se van a impactar, pero no van a salir para arriba. Y yo mi manera de ser no es caer en el drama, es tratar de ver las cosas del lado positivo. Es un poco lo de las aspas del helicóptero que yo en la portada de mi libro, que a ver, acá tengo aquí, uno que aquí, mira, este fue justo, cuando, bueno, aquí. ese, ahí está la cruz, que de hecho me la tatué acá también, no sé si la ves acá tatuada en mi brazo, porque que me la Qué tatué Ahí, bárbaro. mal, me la tatué mal porque cuando yo la muestro así, el otro día viene mi nieta y me dice, pero pareces Hitler, digo, porque estoy haciendo así para verla. Me la tenía que haber tatuado de este lado, pero bueno. Pero bueno, es ver las cosas en positivo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo la veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de Claro, libertad, que es un claro. poco como trato de contar esta historia. Es un poco como vuelta otra vez a la vida es bella. El tipo le hizo un cuento a su hijo de tal manera que le hizo creer de que estaba viviendo una aventura bestial. El Claro. niño estaba encantado y en realidad el padre lo pusieron. Es un horror la película de dramática, pero tiene todo un contenido maravilloso de ilusión. Y eso es Totalmente. lo que yo trataba de sembrar, era la ilusión. mira, Sí, que el con esto que me dices, premio es un tanque al final. Que el premio para el nene es un tanque, eso porque es, quiere Un viajar en tanque, tanque. el tanque. y se encuentran con el soldado Por ahí en americano tu ese, que era caso, además Carlitos, el premio era el helicóptero, el de premio alguna manera. era el helicóptero, exactamente, El exactamente. premio era el helicóptero. Qué Con esto que bárbaro. me... Matt, le hago un comentario y ya pasas tú Sí, sí, no. a la pregunta que sigues. Con esto que Arranca. me comentas de lo de ver el lado positivo, yo trabajo aquí en España, trabajo en tráfico, con los dos extremos de tráfico, con los que han perdido los puntos por alcohol y con las personas que después de un accidente no vuelven a coger el coche y tienen fobia a conducir. Y les digo siempre, ¿qué opinión tienes de la carretera? Y me dice, la carretera es malísima, la gente conduce súper mal. Y les hago una tontería, les digo, dime qué ves aquí. Se lo voy alejando, digo, ¿qué ves aquí? Y me dicen, un punto negro. Y le digo, es curioso, de todo un cuadrado blanco, solamente te fijas en el drama, en el negro. No te has fijado en el resto. Y les digo, ¿tú te fijas en cuando la gente hace las cosas bien? ¿En cuando la gente conduce bien? Ah, no. Entonces es justo lo que tú dices. Muchas personas, por desgracia, se fijan solamente en el punto negro, en el drama. Bueno, y por eso yo hago también ese reconocimiento a Parrado que me parece monumental, ese de salir a pelear con su vida, pero también autorizarte, digo, mirando la parte positiva, los cojones que tuvo, perdón con la palabra, Parrado de salir a pelear con su vida en la incertidumbre más bestial, y además autorizarte a alimentarse de lo más sagrado que tenía, que eran su madre y su hermana. Y digo, entonces yo trato de ver siempre la historia en positivo, porque al final lo que triunfó fue la vida, y eso es lo que importa. Con esto con esto de la frase que dices, hubo un trabajo que hice en el colegio ya hace muchos años
y puse prácticamente de título la frase esta que pusiste: a Nando y a Músculo, quienes tuvieron los cojones necesarios para abandonar la gallina protectora, aun sabiendo que en esa empresa podían perder su vida. Y Mala- bueno, es que eso es la actitud, es que esa es la actitud. Y quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros pesaban el corazón. Ellos Claro. cuando ven, debe haber sido horrible llegar al final y ver hacia el otro lado, y en vez de ver los verdes prados chilenos, se encuentran con montañas y más montañas y tienen que tomar la decisión. Con la gallina protectora, que era, que era el fuselaje, estábamos más o menos con vida. Pero del otro lado no sabían con lo que se iban a encontrar. Pero sin embargo lo hicieron. Por eso yo hablo de la actitud, que es la gran palabra que tiene esta historia. y salir Y hasta la verdad, morir. Y salir hasta morir, que y sí, dijeron que ya no hasta volvemos. morir, porque digo, porque eso era morir, Sí, digo, sí. ahí quedaban totalmente desprotegidos. Pero yo creo que lo hicieron un poco porque les pesaba no, habíamos actuado todos en función de ellos, digo, les dimos lo mejor que nosotros podíamos. Sí, que si vuelven es como decir, oye, que todo lo que os hemos dado, Sí. ¿qué pasa, no? No, de verdad, ahora, mira, me hace reflexionar, pero la historia nuestra es una historia maravillosa, realmente maravillosa. Digo, Totalmente, maravillosa sí. en el buen sentido por supuesto que es dolorosa y quizás es muy dramática, pero es maravillosa, digo. El poder del ser humano es una cosa que está fuera de discusión y el ser humano cuando a veces no pueden, yo les digo, mira que podés más, podés más. Yo lo que veo, Totalmente. Carlitos, de esta historia es como conexión de personas, porque Matt y yo nos hemos conocido por esta historia, a Nacho lo hemos conocido por esta historia, a ti, a Alexis y a muchas otras personas, a Maribé, a muchas otras amigas y amigos que he conocido, y es que es una maravilla y es de conexión y de expansión. Al final, esto conecta a personas Y de bueno, muchos países. sí, eso es increíble, donde vas te encontrás con alguien o de la sociedad de la nieve o de Reviven. Sí, sí, Digo, de Eso total. es. repente vas y el tipo te ayuda con las balicas, me digo, no, yo soy un Reviven. Ah, bueno, qué gracioso, en el mundo te los encontrás. Qué bueno. Matt, cuando quieras, amigo. Bueno, Carlitos, quiero volver a los días previos a la expedición final de Nando y Canesa. Quería preguntarte cuántas veces probaron el saco de dormir, justamente, el saco dichoso que justamente los hizo de alguna manera protegerse de ese frío voraz que había ahí en la cordillera y para poder soportar esas noches también, ¿no? Bueno, ¿Cuántas veces lo probaron el El saco? Chaco, el Chaco, bueno, no, en realidad no lo probamos. La gente pregunta a veces, la otra vez en un banco, unos banqueros me decían, Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? Digo, no, ¿cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan, que era el plan A, era el único plan, ni siquiera A, era el plan. Y el saco de dormir, una vez que estuvo pronto, se metieron adentro del saco y ahí salieron, digo. Y la cordillera no es broma, si recordás, hace 18 años en Antuco, Chile, 42 chilenos murieron congelados en una sola noche. O sea que estás No, a totalmente. 25 bajo cero, No es 30 broma. bajo cero. Ese saco fue fundamental y fue mi orgullo. Es el orgullo de las cosas que yo he hecho en mi vida. Este, tal es así que Canesa durante muchos años le preguntaba al arriero si no lo habían encontrado porque se lo perdieron los últimos 2 días, creo que se desecharon del saco porque ya venía más calor. Sí, Y, el pero él peso. siguió preguntando por el saco de dormir, porque le damos un valor a esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida al final. El Eso saco es. de dormir para nosotros era Claro. fundamental. Yo, yo, por ejemplo, con el tema del saco de dormir, cuando hablo con determinadas personas, les pongo el ejemplo de la cola, de cómo la cola muchas veces es el resumen de la vida, de vamos buscando una solución, que es la radio, y de pronto la vida, en este caso la cola, nos devuelve otra solución que no esperábamos, O que era el saco de dormir, ¿no? la posibilidad del saco de dormir. Eso es Eso verdad. Mira, es. ahora me hace verlo lo que es el psicólogo. El psicólogo es así. Bueno, Increíble. al final, Matt sabe que le doy muchas vueltas a muchas cosas, pero bueno, Sí. Matt, yo también tenía preguntas del saco de dormir, sigue preguntando tú y ahora sigo yo, si te parece. Bueno, otra de las preguntas que me gustaría saber es si los cinturones del avión, esos que te llevaste para el auto de tu madre, los seguís teniendo. No, no, ¿sabes que no? ¿Qué Porque una vez bueno, me los traje obviamente
y mi padre, que es un gran coleccionista de cosas, de máscaras africanas, de todo, lo colgó en Casa Pueblo, que es una casa eh, que la visita mucha gente. Y un día me peleé con papá y entonces agarré los cinturones y se los regalé a un pintor de paredes para darle rabia, porque No, digo, no hay cosa peor para un pintor de verdad que compararlo con un pintor de paredes que lo único que hace es la De brocha. brocha gorda, Pero ¿no? ahora Pipe me mandó uno, de ahora del avión donde se filmó la película, me mandó uno de regalo que tuvo un gesto monumental. Cuando me lo mandó se me caían las lágrimas. Qué bueno, sí, qué sí. bueno. Bueno, Eh, bien, bien. con el tema de lo del saco, bueno, es que aquí lo llamamos el saco de dormir. ¿Cómo fue tu sensación de ya está listo? ¿Cómo se lo comunicaste a los demás? ¿Cómo fue ese momento de Bueno, decir, a ver, no solamente yo fui el único que hizo el saco de dormir, digo, siempre algún otro participaba, digo, también es verdad, yo fui el de la idea y yo me pasaba cosiendo todo el tiempo y lo hice maravillosamente bien. Curiosamente, la única cosa que he hecho bien en mi vida es ese saco de dormir, porque fue mi aporte. Y bueno, llegó un momento que más que el saco de dormir estuviera pronto, sino que la situación, la muerte de Numa hizo que los obligara a salir sí Sí, o sí. Porque acelerar las cosas, ¿no? Acelerar acelerara las cosas. el proceso. sí. Claro. Una de las preguntas era, desde la gente que está preguntando mucho, es cómo fue tu relación justamente con Numa Turcati, y bueno, cómo lo veías Bueno, vos. primero, yo a Numa no lo conocía de antes, porque él iba a otro colegio, iba al seminario, pero nos hicimos muy amigos. De hecho, la primera expedición íbamos con Numa, Canesa, bueno, no me acuerdo, y el otro quién era, Strauch, era Strauch. sí, La primera expedición, con Numa, digo, el mosquito Strauch. y bueno, y me había hecho bastante amigo de Numa, no muy amigo, pero me había hecho bastante amigo, digo. Este, tuvo pobre un final muy duro porque se fue desgastando, se fue. Apagando, ¿no? Él tenía un problema serio que era que él no era un problema contra la carne humana, era un tema que no la podía comer si no la cocinábamos. Sí, porque en algún momento dado le hacía tipo churrasco, ¿viste? Mm, Y él me preguntaba, Carlitos, hoy vamos a cocinar, porque él no la podía tragar cruda, no era un tema por humana, era un tema por cruda. mm. Y eso lo debilitó horriblemente y bueno, tuvo ese, tuvo ese accidente que digo, en realidad en la película parece como que él rompe Que, una ventana, pero en la Dijo que iba a realidad que pintar. le pisan la pierna una noche, en le realidad. pisan Alguien la lo pierna pisa de una noche noche. che, eh, Mm. y bueno, y ahí se empezó a debilitar y Numa era un tipo que tenía unos cojones también de aquellos. Y aparte, sentirse, porque él era parte de todo el grupo, ¿no? Diferente éramos nosotros que éramos todos conocidos, pero Numa era un tipo como ajeno al grupo. Y bueno, debe haber sido duro para él, pero bueno, tenía esa capacidad de poder juntarse, digo, Porque y de el tener la libro Viven lo inspiración. nombran muchísimo Numa Turcati, es increíble. ¿En La verdad que como que dónde? tienen, digo que en el libro Viven, que para mí es como la Biblia de La esta historia, Biblia, porque sí. sí, para mí es eso, lo nombra mucho a Numa Turcati, es como que es un gran No, porque Numa referente en fue, la fue, historia. fue al principio fue un referente, digo, Numa fue un referente y un referente ajeno al grupo digamos, de los del colegio, y bueno, de hecho, Bayona, bueno, le da una importancia, Bayona le da más importancia porque fue el último en morir, como que es el último el que cuenta la historia. Mm. Claro. Y Sí, Numa lo que se pasa es transformó que en un. su carisma, aunque fuera ajeno, su carisma fue lo que le hizo integrarse dentro del grupo. No entiendo. Exactamente, bueno, y además tuvo, la verdad se ha dicha, un actor impresionante, porque lo que hizo este Enzo fue una cosa impresionante, un tipo que pasó de tener 3.000 seguidores en Instagram a 3 millones, una cosa bestial, digo, Sí. las mujeres Bárbaro. mueren con él, yo le digo, pero mira que el original soy yo, digo, no, 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 no se mueran con los fake. Claro, eso es un poco la lucha que tenemos Matt y yo con el canal, porque muchas veces nos dicen, oye, subid más imágenes de los actores. Ya, porque es que los protagonistas, por desgracia, no son los actores, son los supervivientes. Esa es, Sí, es un poco la lucha que tenemos, ¿no? sí.
Sí, 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 yo he dado varias charlas con Pipe y entonces me peleo mucho con Pipe en el escenario, un poco en broma, como diciendo, mira que el original soy yo, acá no, este no tiene nada que ver. Claro, sí, Pero no sé si fue, me divierto sí, mucho. pero no sé si pasó con Fito Strauch y Esteban Cucuruza, Sí, el que le representa, el que, que le empezaron a preguntar a Esteban y ya llegó un momento que dijo Esteban, oye, que si queréis, que aquí está Fito, que es el verdadero, queréis preguntarle a él, por favor, ¿sabes? O sea, que algo así pasó, ¿no? y sí, y bueno, lo que pasa es que Fito es más calmo para hablar y todo eso, que digo que no es mi caso con Pipe, que nos peleamos por hablar, digo. A Tenéis ver quién buena habla cuerda, más. los dos, Sí, ¿no? sí, buena cuerda. Mira, con el tema de del saco, como estamos siguiendo en esta misma línea, yo te quería preguntar, porque para mí es importante, como que creo que nunca has hablado de ello, y para mí es importante, ya que no probasteis el saco, la primera noche de los expedicionarios, porque claro, tú te metes en el fuselaje, ellos ya han empezado a subir un poco a la montaña, y tú te metes con la idea de, si al día siguiente esos puntitos que vemos no se mueven, es que algo ha salido mal. ¿Cómo fue esa primera noche de ellos Y están bueno, probando el saco de dormir? y bueno, fue justamente, fue el plan A ver si funcionaba o no Eso es, funcionaba, digo. eso es. Entonces, Durante ¿cómo fue tres esa días lo primera noche? vimos, lo vimos a ellos subiendo, que además Vicentín fue el encargado de llevarlo el Chaco. A Vicentín, en realidad, participó llevando todo lo que tenían hasta la cima. Vicentín parecía como una mula de carga, digo que fue importantísimo Totalmente, la totalmente, parte de Vicentín. totalmente. Y cuando llegaron arriba, bueno, había que seguir, pero ¿qué pasa? Que demoraron, lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron tres. Entonces la comida quedaba menos. Entonces ahí optaron por quitarle la comida que tenía Vicentín y mandarlo al fuselaje. Y Eso es. ahí se siguió adelante. Claro. Y por eso yo te decía cómo fue esa primera noche de, claro, tú haces el saco, en principio parece que aísla, que puede mantener cierta temperatura, pero cómo fue esa primera noche de los expedicionarios han salido, cómo estaban pasando la noche, cómo estaba tu cabeza en ellos, estabas tranquilo, cómo fue esa primera noche. No, bueno, sí estaba. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ellos salieron a caminar, justo ese día antes había dejado de nevar. Y ya durante el día calentaba bastante más. Digo, no era el frío insoportable. Entonces, eso también ayudó, digo, ayudó que ellos salieron a caminar el 11 de diciembre. Y ya, viste, ya no nevó más y ya era diferente la cosa. Ya había un olor a verano, Los digo. días Acá eran más largos también. los días eran más largos. El problema que teníamos nosotros, porque la gente dice, bueno, ¿y ustedes qué pasaba? Teníamos un problema que se descongelaba, la montaña se descongelaba, empezaban a aparecer los objetos en pedestales, porque ¿qué pasa? Cuando vos pones un objeto en la nieve, se descongela todo lo de alrededor, pero debajo del objeto no porque está frío. Ahí Claro, encontré mis mocasines que los había perdido en la avalancha, los encontré ahí, de pronto aparecieron. Pero ¿qué pasaba? Con el fuselaje pasaba lo mismo. sí, El fuselaje empezaba a quedar en un En un pedestal. claro. pedestal, Nosotros sí. durante toda la vida bajábamos al fuselaje, pero ahora teníamos que subir. Y el problema que teníamos era que si se rompía ese pedestal, iba a rodar hacia abajo, hacia el precipicio, hacia el glaciar, íbamos a morir todos. Entonces, ni bien eh, podíamos salir afuera del fuselaje, salíamos porque teníamos el miedo ese de que se nos fuera la casa al diablo. Claro, Ese era sí, nuestro sí, problema. O sea que teníamos el problema de que llegaran Parrado y Canesa, pero teníamos otro problema que era que se nos desintegrara la casa. Ese era el claro. tema. Y que saliera No, no. disparada, claro, o sea, que saliera rodando, claro. Sí. Más cuando quieras, amigo. Quiero saber sobre esos cuadritos que tenés atrás, Carlitos. Que hay ¿Cuál es? A estoy ver. viendo unos cuadritos que hay Bueno, acá está. helicópteros. Bueno, no sé. Sí, estas son Oh, cosas que te regalan, pero ahí están todos los dibujos de allá arriba. Yo no sé si los Ah, sí, ves, a ver si te los de podemos. Nacho, los Lo de de Nacho, ¿no? Nacho, Sí. está todo ahí, a ver si. qué Que son. Hombre, bárbaro. tu No sé saco, si tu lo. bolsa de dormir. El bolso de dormir, que me lo regaló. Después está. Bueno, acá está el cinturón que me regaló Qué Pipe. No sé si lo ven. lindas cosas, Qué no. bueno. Bueno, acá están los
zapatitos que son fakes, porque de la promoción de las películas. Después acá está el abrazo con mi padre, después está acá una imagen en 3D, no sé si la ven, Sí. que hizo alguien Es un en la museo, Argentina. ¿no? Esa Y figura, es una qué buena especie que de, están. acá tengo la figura de Pipe que fue el día del abrazo, no sé si lo ven. Sí, 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 sí. Es Este, un museo bueno, acá ahí, está. Carlitos. Bueno, tengo acá están las cartas reales, la carta del 23 de octubre de mi madre, Qué acá está bueno. la carta de mi padre, hola chicos, aquí les mando este helicóptero como regalo de Navidad. Carlitos, esto que nos Símbolo, enseñas ese es oro puro, el oro puro. símbolo del grupo Reviven quedó. Quedó como el símbolo del grupo Reviven. El, el- el helicóptero. Qué Este, bárbaro. y acá está la primera carta que me manda mi padre que dice, querido Carlitos Miguel, como ves nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo del viejo. Que eso es oro, digo, para mí. Y esto que Totalmente. nos estás enseñando, Carlitos, es oro para todos nosotros. Vamos, qué Totalmente. maravilla, qué regalazo. Y bueno, Por eso yo quería y, saber qué tenía atrás. y acá está la figura de San Francisco, que bueno, porque yo me agarré de que acá me la escriben todas las frases esas de San Francisco, que a mí me parece maravillosa frase. Y bueno, este es un poco el museíto de los Qué Andes. bueno, Lindo. Que por qué Gracias bueno. supuesto por que si ustedes compartirlo tienen con la nosotros, oportunidad. Carlitos. Si ustedes tienen la oportunidad de poder hablar con York, que es el del Museo de los Andes, que es más alemanote, pero digo, pero es un fanático de la historia, sería una buena cosa que lo hicieran. Porque él te puede mostrar el museo entero de los Andes que tiene, no sé si capaz que ya lo hicieron ustedes. No, no, pero sí que lo estuvimos hablando con Nacho, que Nacho sí que pensó en la idea de hablar con con el director del museo. Ya estamos en trámites de eso. Y bueno, porque eso estaría bueno que hicieran, porque ahí te muestra, él lo hizo con mucha creatividad, la verdad que es un fanático que invirtió además mucha plata en el museo, que es un museo chico, pero es una maravilla de creatividad. Sabés Qué que bueno. hablando del museo, Carlitos, yo en la expedición que hicimos en 2013 con Grupo Reviven, que estuvimos ahí en el glaciar, recorriendo el glaciar, una de las cosas que encontré fue un vasito así chiquitito, ¿sí? Digamos, del fondo de una botella de perfume, que se notaba que Eh, había sido cortado deliberadamente, y Sí. yo creo que eso es lo que usaban para racionar el vino, porque era muy chiquitito, eran así. Sí, no, Y no, eso no, en una. no te creas que teníamos tanto vino, eran unos vasitos de guindado, había un guindado, viste, que es una bebida de Mendoza. Este, Era, lo que me, yo pa- el que lo que me encontré era pasó a como un mí, perfume. Era un perfume porque aparte decía industria uruguaya, y en una de sí. las visitas que hizo Canesa acá a la Feria del Libro, se lo devolví al mismo Canesa y le dije, mira, esto lo encontré ahí en el glaciar. Vos, Bueno, la verdad que me tú, gustaría Mate, que eso. ¿tú dónde estás Yo estoy físicamente? En En Buenos Buenos Aires. Aires, en Ramos Mejía. Mirá lo que me pasa, a mí en los Andes, que por supuesto que es un cuento que se lo podrán creer o no, pero yo soy un hipocondríaco, y la mitad de mi valija son remedios, digo. Y me acuerdo que en ese momento había salido un remedio nuevo que se llamaba Alical, que era una mezcla, tenía un antiácido tenía dos productos, el antiácido y tenía sal de fruta, se llama Alical. Y yo compré en Mendoza, porque no sé, porque yo siempre tengo todas las enfermedades posibles, digo. Entonces me llevé a Alical. Y curiosamente, cuando volvimos, cuando los sobrevivientes, de pronto me encuentro con un sobrecito de Alical, que yo te aseguro que tiene que haber sido mío. Tiene que haber sido mío porque era el único que yo tenía esa obsesión. Es Lo más, de encontraste hecho, allí, lo lo encontraste allí encontré, en la montaña. sí, Qué encontré el sobre de bárbaro. Alical, además entero, bueno, por supuesto que desgastado, Que pero era bueno. el que le echabais al agua, ¿no? Bueno, y le echaba otras cosas del agua, había hepatacina, yo fabricaba un agua que era una maravilla. ¿Ves que vos sabés más que yo de la historia? Yo fabricaba un agua, porque el agua de nieve no te saca la sed, el agua de nieve es agua Eso es. destilada, no No, tiene bueno, excelente. sales,
Entonces yo le ponía aspirina, era el agua más codiciada de todas, era el agua que yo hacía. Qué bueno. Pues le ponía un poco de gusto. Está muy Claro, hombre, al bien. final le tienes que echar algún edulcorante, por llamarlo de algún modo, porque si no, además es un agua que al ser destilada, lo que te crea incluso problemas estomacales, ¿no? Porque no retienes nada, ¿no? Eh, Todo lo expulsas, ¿no? exacto, Eso exacto, es. exacto. Yo, eh, es una pregunta te quería hacer, que esto ya te lo dejo en tu mano. Tú decides, Carlitos. ¿Qué Me ha puedes contarnos? me ha dejado muchas cosas en mi mano. Eso. Pero bueno, aquí el que manda eres tú. Pero mira, me quedo orgulloso y contento de haberle dado una vuelta de tuerca después de tantos años dando charlas, que te quedes con lo que para mí es la cola del avión, el saber que te ha marcado. Yo contento me quedo. Eh, ¿Qué puedes contarnos que quieras contar y que nunca hayas contado? Es que todo se contó. Yo creo que todo absolutamente. Mirá, una de las cosas que te llevas es esa imagen de yo haciendo las necesidades, que lo he contado muy pocas veces. Este, un poco porque también me da un poco hasta de pudor también el tema. Esa es la verdad. Pero Mm, realmente para mí fue un momento muy, muy, muy importante, digo. Ese sentir a Dios estando solo en la inmensidad, digo, y Dios aparece en la medida que vos sos muy chiquito. Digo, yo soy un convencido de eso, que el tema de la humildad, yo digo que la humildad y la actitud fueron las dos palabras que tiene esta historia. totalmente. Con esto que estás comentando, te va a parecer curioso, pero a mí me gusta un filósofo que se llamaba Kant, que decía el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y es que va exactamente a ese momento en concreto tuyo, que es el cielo estrellado sobre mí, que es lo pequeño que me siento en el mundo, pero la ley moral que necesito imponer, esa humildad, ese entregarme a los demás para llegar a la esencia de la persona, esos dos puntos de que tú eres un punto pequeño en el universo, pero tú tienes el deber, por así decirlo, de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Exactamente. De hecho, el libro, yo no sé si lo leíste, Mi Segunda Cordillera, que es un libro que tiene que ver con el después de los Andes, que un día si querés hacemos un vivo, todo eso, pero lo prologó el padre Lucas, que era un padre español, que fue el que me enseñó lo que quería decir humildad. Me dijo, Carlitos, la humildad no es solamente, hay que tener cuidado con la falsa humildad, porque la falsa humildad pasa a ser un acto de soberbia. Si vos haces una cosa bien, también tenés que decirlo, porque humildad viene de humus, que viene de tierra, con los pies en la tierra. Eso decía el padre Lucas, un genio. Entonces me dice, si tú manejas bien el auto, bueno, tú sos un buen conductor. Pero no es eso, no, yo manejo mal, es esa cosa, esa falsa modestia que tenemos a No, no, veces. humildad Y es lo bueno, bueno y lo malo. lo Eso es, eso es, malo, sí, pero hay que decir las cosas, pero no decir siempre la parte mala, decir, no, yo no sirvo para tal cosa, yo no sirvo para tal otra. Yo eso lo es. que te puedo decir es que lo mejor que he hecho en mi vida fue el gozo de dormir y el sentido del humor. Eso sí, porque tengo una rapidez mental, ahora no tanto como antes, pero bueno, el Alzheimer también cobra su víctima. Los años no pasan en balde, ¿no? No. Bueno, Matt, continúa tú si quieres, No, Chicos, que ya he preguntado yo esto. yo, justamente yo, también acá, justamente yo que hablaban acá quiero de... ponerle un Sí, fin en algún momento dado a la charla porque, digo, porque sí, por llevamos supuesto. como, yo Vale, quería, si querés hacemos 10 minutos más y ya, vale, digo, vale. después si Perfecto, querés la seguimos en otro Yo momento. perfecto. me guardo entonces una de las preguntas que me quedan, me guardo una y yo me reservo solamente una más, ¿vale? Bueno, por cierto, no sé si lo viste, un podcast que hice con Jordi, que se llama Jordi Wild en Sí, catalán, sí, que sí, sí, vale la pena que lo veas, lo he vale visto, la lo he pena que lo visto, veas. lo he visto. Lo- Que lo- habláis de la primera noche, me gustó mucho, me gustó mucho. bueno, es que además lo íbamos a hacer por una hora y yo a la hora le dije, pero Jordi, me tengo que ir. Y entonces me dijo, bueno, lo seguimos mañana. Y por primera vez lo hizo en dos tandas, porque bueno, pues yo no sabía de que iba a ser tan largo, digo, esa es la verdad. Pero Bueno, Jordi pues me hizo La gente me para en el aeropuerto porque lo han visto millones y millones de personas, es sí, brutal. sí, sí. Él y Pues, Jordi Rosado, que es otro mexicano, mm, han hecho
Bueno, y también el Perro Verde, Jesús Quintero me hizo un programa de televisión maravilloso hace años, el de Sevilla, Te- Jesús te- Quinteros. tenemos gente maravillosa en España, solamente faltas tú, Carlitos, que vengas aquí a España a dar alguna charla, por Dios. No, si voy, lo que pasa es que México me absorbe mucho, no me deja Yo salir te, de México. te comento, en las estadísticas que nosotros tenemos del canal, desde donde más nos ven es desde México. Esto ya te lo dejo ya ahí. Ah, está bueno, está bueno. Entonces, eso, No, nada, no, pues, México mueren con la historia, mueren, eso es, mueren. eso es. Y eso Entonces, quizás por una película que hicieron los mexicanos al principio en el año 74 que se llamaban Los sobrevivientes de los Andes. Malísima la película. Pero hicieron una fortuna de plata, digo la verdad, porque la tengo, la agarraron tengo a ahí, esa mujer. la tengo ahí Sí, en DVD. Está en yo Prime no la puedo ver Video, porque está en Prime de, Video. de- de lo mal hecha que está, no la puedo ver porque digo, no tiene sentido. Los sobrevivientes salían por las ventanas Pues, como si fueran ratones. sí, Digo, os la voy a y enseñar, os la voy a enseñar. Esperad, si mirad. hubieran, si, si hubieran tenido las ventanas un agujero, te morís, te congelás. Digo, pero Bueno, bueno, justamente una no, de mis preguntas, Carlitos, era ¿cómo habías vivenciado visitar el set de la película Viven? ¿Cómo fue ese impacto de ver bueno, a mí el fuselaje me en la nieve, agarró, los cuerpos? me, a- ¿Cómo fue eso? me agarró en un muy mal momento porque yo me agarró dejando de las drogas, que es un momento bastante jodido. Yo de hecho hablo de mi segunda cordillera, que es no es entrar en el mundo de la droga, es salir del mundo de la droga. Para mí fue más difícil que salir de los Andes. Y me agarró en un momento con el carácter débil y todo eso, pero me fui, que fue una irresponsabilidad, porque podía haber recaído, digo, porque fue muy duro, porque te encontrabas con un set igual a lo que habíamos vivido. Y es más, si vos ves el documental de cómo se hizo Viven, hay un Sí. momento que Nando me pega un cachetazo como diciendo, porque se me estaban cayendo las lágrimas. Fue un momento duro para mí. Me Digo, encanta estar la en ese escena estado del, de debilidad. ¿Eh? Me encanta la escena del documental ese, que vos vas caminando con Bruce Ramsey y justamente le decís, mirá, esto es igual a lo que yo viví. Sí, La Exactamente. Bueno, y escena, es ahí que Nando me pega un cachetazo. sí, Fíjate, sí, vas a sí, que, ver te- que, sí, sí, como que vas con el sí, que me gorro ese cachetea. tapado. sí, sí, total, sí, 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 es porque increíble. ve Yo que se me creo, caían las sí, lágrimas sí, y bueno. sí. Sí, Hablo de esa escena, ¿no? Es Sí. increíble. Sí, sí, sí. pues mira, lo primero enseñarte la película esta que es una bazofia, pero como soy un friki, pues dije, la tengo, que es esta, Ah, sí, pero sí, que sí, sí. que salían de las ventanillas como si fueran ratones, bueno, una Bueno, si locura. eso hubiera pasado, nos hubiéramos congelado todos, esa es la Claro, verdad. totalmente, totalmente. Aparte que es que no utilizan nieve, utilizan como si fuera goma Tergopol. espuma. Eso es, Pero eso es, eso Pero es. René Cardona hizo una fortuna con la película esa. Y después se adaptó a los Estados Unidos y hizo otra fortuna el director, que la compró por nada y nada. Bueno, pero esa historia hizo que los mexicanos la tengan como una historia propia. Para un mexicano le decís que estás hablando con uno de los sobrevivientes, a mí que me llaman por teléfono para contratarme, Mm. y yo atiendo el teléfono, soy muy ansioso. Y no pueden creer, porque se creen que somos celebridades, ¿viste? Y bueno, no, y no es así, digo. A Bueno, mí me encanta compartir esta historia, me encanta. eso depende porque a mí cuando me llamaste el viernes por la noche aquel, oye Antonio, que lo he pensado que vamos a tener el directo, según colgamos llamé a Matt emocionado como si, vamos, oye Matt, que me ha llamado Carlitos, emocionado porque claro, pues para nosotros eres lo que eres, ¿sabes? No, porque sé que para ustedes es importante y yo respeto mucho al periodismo. Yo nunca me negué a una nota, por más dura que sea. Mirá que Jesús Quintero no era un tipo fácil, Jaime Bailey, el peruano, tampoco es un tipo fácil, son de preguntas duras, pero yo encaré absolutamente todas las preguntas que me hicieran Eso, el mundo entero. eso sí que lo he visto. Bien. De hecho, la primera conversación que tuve contigo me dijiste, Antonio, podéis preguntarme lo que queráis. O sea, Es en que ese sí, sentido, es que sí. Yo siempre tengo claro, la libertad de contestar o no, pero siempre contesto. claro, claro, pues nada, nosotros encantados. Pues yo por mi parte, la última pregunta es un poco a modo de cierre. Cerramos Si con pudieras sentarte con el Carlitos de antes de la tragedia,
¿qué le dirías? Y la primera cosa que le diría es subite al avión. Le diría, subite al avión ese, no te pierdas ese avión. Independientemente de lo que murieron, pero para mí fue una historia que a mí me cambió la vida, me hizo ver la vida diferente, me hizo ver el camino, un camino que de no haber vivido en los Andes, hubiera sido totalmente diferente. Me preguntaba un periodista argentino, me dice, Carlitos, ¿tú quién serías si no hubieras vivido en los Andes? Y yo le dije, yo sería un gran pelotudo, le digo. Porque la verdad que los Andes este, te cambian la vida, te cambian ¿Qué la te perspectiva transformó? y hoy por hoy yo cuento esta historia con A ver, ¿qué te hemos dejado de escuchar? muy bueno para la gente. Sí. Nada, pues no te puedo decir nada más, Carlitos. Que muchísimas gracias por Bueno, tu tiempo. He Pero tomado yo te voy a nota hacer para... yo le voy a hacer cuando la quieras hacemos última otro, pero pregunta. hacemos sobre la segunda per- cordillera. Perfecto, tomamos nota Dale. y preparamos para la segunda cordillera, ¿vale? Yo te hago Venga, la última pregunta, Carlitos. a ver. Eh, ¿Sos consciente de lo que inspirás a las personas? ¿Sabes qué? Bueno, relativamente consciente, digo, relativamente consciente. A veces no entiendo por qué, pero mira, ahora justo venía en el avión, que me tomé último, venía con una chica que había estado en una conferencia mía la semana pasada para Movistar, para la Telefónica, y me dijo, Carlitos, no sabes lo que me inspiraste a mí, mi padre está con un cáncer en San Pablo, en la avenida de San Pablo, algo muy duro que además creo que tiene un mal final, pero la fuerza que me transmitió, digo, Carlitos, el haberte escuchado me dio otro punto de vista. Y eso es verdad, digo, y la gente no te lo va a decir por quedar bien, digo. En la medida que puedas ayudar y que quedes bien con uno, es como yo digo cuando salí de la droga, basta con que uno salga de la droga, para poder, para sentirse de que valió la pena contar la historia. Eso es. Maravilloso, Eso es. Yo, maravilloso. a nivel personal, Carlitos, solamente te puedo decir que a mí me gustaría tener más Carlitos Paz en mi vida. A mí me encantaría que cuando esté de nieve, de mierda y de muertos hasta aquí, que tú me digas, oye, que si celebramos mi cumpleaños. O sea, yo quiero a personas así en mi vida, ¿sabes? Qué bueno. Chicos, Entonces, pero dejemos pendiente la otra charla, la, dejémosla pendiente la y la dejamos hacemos pendiente. La en dejamos cualquier pendiente, ¿vale? minuto. Vamos hablando. Oye, te voy a decir una cosa que han estado diciendo por aquí todo el rato, pero te lo quiero decir con mis propias palabras. No solo gracias, pero que sepas que te queremos muchísimo, de verdad. O sea, Bueno, Todo el muchísimas tiempo gracias la por todo. gente poniendo, te quiero, Carlitos, te quiero, Y te todo, quiero, todo. te amo, te amo, te Sí, sí, quiero. sí. Bueno, es chicos, impresionante. Así que gracias, nada, ¿eh? No se Carlitos, olviden, pues Así estamos que en mirá vos, no se contacto. olviden de la frase de San Francisco. Empezar haciendo Luego, lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. luego qué bárbaro. me la pasas por WhatsApp que me ha gustado. A mí yo soy mucho de frases, luego me la pasas, ¿vale? Venga, Venga, pues venga. un Les abrazo, mando un Carlitos. abrazo, un abrazo a todos los que me han escuchado, que me han aguantado. Nada, pues Gracias, chicos. Gracias, vamos a Carlitos, gracias despedirnos, por Mac y yo, del todo. resto de la gente. ¿Vale, Carlitos? Un placer enorme, Muchísimas Venga, gracias, Carlitos. abrazos. Chao, chao, un placer enorme, Carlitos. Gracias. Gracias, Nos viejo. vemos, chao. Gracias. nos vemos, nos vemos. A ver. Bueno, Qué Matt, bárbaro, increíble, impresionante, impresionante, impresionante. de verdad. De cada vez mejor. La verdad es que no sé ni qué hora es. Buah, la verdad es que es impresionante. ¿Te acuerdas al principio, cuando empezamos con esto, de Gracias, no sabemos Nacho. si no sabemos si vamos a estar mucho tiempo, poco tiempo, y al final son ellos los que están a gusto con nosotros, Totalmente. ¿no? Con la gente que está al otro lado. Qué placer haber disfrutado de Carlitos, con lo ocupado que está, habernos regalado estas 2 horas a todas las personas que Totalmente. están ahí al otro lado. Entonces, bueno, al primero, Nacho, muchísimas gracias porque has hecho tú posible esta charla. Y Matt, gracias por estar ahí al pie del Por favor, cañón en todo momento, que por te favor. voy a contar. Siempre hay Ya te tantas contaré. preguntas por hacer que uno no alcanza o sea, no le da los tiempos como para querer preguntarle todo, porque vos le querés preguntar de todo. Yo le quería preguntar de No, todo, pero bueno, no, íbamos a. pero fíjate el detalle que a mí me gusta, que es, oye chicos, hacemos una segunda, porque Tintín dijo lo mismo, Álvaro Mangino dijo lo mismo, entonces
dejamos buen sabor de boca, ¿sabes? Totalmente, Para una próxima vez, ¿sabes? totalmente, Así totalmente. que, Así que bueno, ha sido un nada, placer, Antonio, querido. un placer otra vez. Sobre todo para mí un placer el poder tenerte, que últimamente sé que andas muy ocupado de tiempo por circunstancias Sí, personales y familiares, que eso la gente no lo sabe. El tenerte aquí hoy para mí es mucho más especial más allá de la charla con Carlitos, que pueda ser especial, para mí que eres mi amigo, el tenerte al otro lado es de verdad el otro gran regalo de este domingo, ¿sabes? acá justamente también, más allá de que Lu me estuvo haciendo dibujos y todo, también mi otra hija Sol también había preguntado un par de cositas que justo después las respondió él mismo, Sí, que era, digamos, cómo le asombraba el cielo, ¿no? Ahí en la cordillera. Y justamente hablando de esto de que miraba los relámpagos y las estrellas y demás, también fue una respuesta que ya estaba ahí, pero la verdad increíble, eso es increíble. como que él muchas veces tenemos preguntas que él de pronto va respondiendo sobre la marcha de manera natural y luego el detalle de enseñarnos el museo que tiene en su habitación, vamos, eso no deja indiferente a nadie, de verdad. No, no, total, no, no, bueno, por eso yo cuando vi esos cuadritos atrás con los helicópteros dije, no, yo quiero ver eso. Fue lo primero que... Fíjate, fíjate que yo soy bastante observador y he visto los helicópteros, pero cuando ya lo has preguntado tú he dicho, si es que Matt y yo estamos en sintonía, joder, es que no puede ser. No, no, y la verdad que la figura esa que tenía también estaba Sí, increíble. No sé si la llegaste a ver. Increíble. Te voy a contar una cosa. Tenemos una pequeña sorpresa como estaba lo de Carlitos, ya te lo iré comentando, pero ese es un chico que hace modelos en 3 dimensiones. Entonces le regaló a Carlitos un modelo en 3 dimensiones con su padre. Impresionante. Y estamos preparando una sorpresa para algún superviviente y un concurso gratuito para el chico o la chica que, bueno, pues el ganador o ganadora que se pueda llevar una réplica, pero con el encuentro del arriero con Nando y Canesa. Bien ahí. Entonces, eso va a estar bonita esa historia, ¿sabes? Yo quiero una también, che, yo me lo quiero Nada, ganar pues yo. yo hablo con él y yo se lo digo, porque además vive en Argentina, o sea que no vas a tener el problema, ¿sabes? Eh, Acá, acá quiero en preguntar simplemente a la gente que está escribiendo, nada, porque estamos pendientes de Carlitos, ¿qué os ha parecido? Por favor, poner en comentarios a ver qué os ha parecido por dejarnos así buen sabor de boca. A ver, emoción, genial. Yo lo quiero, claro, ahora, ahora todo el mundo lo quiere. Ya lo sacaremos, ya lo sacaremos. Que por cierto, es increíble la naturalidad que tiene este Carlitos con todo, como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿verdad? totalmente, Totalmente. totalmente. Nada, una cosa y ya cerramos. Dejadme unos cuantos días para subir el vídeo completo, lo subiré a YouTube, como hago siempre, y pasados unos días más, lo subiré a Instagram para que tengáis Buenísimo, todos los vídeos Antonio. completos. ¿De acuerdo? Buenísimo, Antonio. Entonces, ¿el qué, Matt? No, no, que bárbaro, genial, buenísimo, Nada, Antonio. nada, pues eso, así que nada, un placer el haberos tenido ahí y Matt, un placer pues que sigamos caminando juntos. ¿Qué te El voy a contar que sonido, no sepas? Que te quiero mucho, aparte, se mejoró amigo. mucho esta vez. Me parece que el sonido mejoró Sí, mucho esta vez. No pero sé ¿sabes? si es por un tema de No, Carlitos, que estaba con no, el... es mío. Como me compré un móvil nuevo para el viaje que me hice a Islandia, ¿te acuerdas? Pues el móvil tiene una cámara y un micrófono que es Ah, impresionante, la verdad. bien, bien. Porque antes había como un delay, ¿viste? Se escuchaba raro. Eso es, eso es, eso es. Bien. Ahora este móvil vamos, me puedo conectar con la Estación Espacial Internacional, ¿sabes? Así que lo Buenísimo. dicho. Bueno, muchísimas gracias a Y todos. Buenas noches gracias por a estar todo el ahí a mundo. todos. A ti, Matt. Te Saludos mando un abrazo enorme. Que a toda pases la una gente buena noche. amiga, a toda la gente amiga que siempre está ahí, Sí, mirando, bueno, a estos dos locos que somos nosotros. eso es. Eh, pero gracias, gracias a todos los que siempre están Muchísimas y nos gracias también apoyan. al grupo Reviven, gracias a Alexis, que le he visto que se conectaba, Sí, gracias sí, porque mucha de la información que subo es del grupo Reviven, entonces muchísimas gracias, porque últimamente cuando subimos las grosso, cosas les dale. ponemos de colaborador y aceptan esa colaboración, entonces muchísimas gracias al grupo Reviven, que fue el comienzo de que esta historia se expandiera de manera totalmente altruista y de manera desinteresada. Así Que de que, paso nada, recuerdo bueno, de paso recuerdo que hay un encuentro del Grupo Reviven el día 30 eso de es. noviembre, en lo que vendría a ser acá en Buenos Aires, Villa del Parque.
en la pizzería, que si no me equivoco, ay, se me fue el Sí, nombre ahora. lo tengo en el post, lo subiremos, lo Sí, volveremos a bueno, subir. pero es en Álvarez Jonte y Nazca. Vale. El Ombú, ahí está, ahí me acordé, Eso, el el ombú, Ombú. que subí, me pasó Alexis el nombre de la Bueno, ahí va a haber pizzería y lo subí. un Pero cuando se encuentro de vaya grupos que acercando la viven, fecha, sería bueno iré que, sabiendo más ahí está, información. ¿Vale? sería bueno Ah, bueno, que los que son de Argentina y de Buenos Aires quieran participar y bueno, mm. y conocer gente agradable, conocer, o sea, gente que también le gusta lo mismo, sería muy lindo que puedan participar. Yo estaré en espíritu contigo, Matt, y con Alexis. Dale, dale. ¿De acuerdo? Así que nada, Ahí buenas está noches a Alexis. todos. Gracias, Muchísimas Ale. gracias por haber estado ahí. Y nada, Matt, que pases una muy buena tarde con tu familia y que os mando Igualmente. un abrazo enorme. ¿De Dale, acuerdo? Antonio, querido, un abrazo Chao, enorme. chao. Dale, chao, chao, nos vemos, nos vemos.